de la directora local Nubia Rocío Torres. Entonces les damos la bienvenida a todas las personas que están aquí, a los de la universidad, a nuestros profesores de la localidad de Suba y vamos a leer el orden del día. Entonces, en el orden del día para hoy teníamos el primer tema, saludo y bienvenida. El segundo es el profe con su intervención, un cambio en la perspectiva de la formación pedagógica unidireccional, de las ciencias clásicas a la formación del pensamiento multidireccional contra, contrafáctico social. Luego continuamos con el informe eh, presupuestos participativos por parte del IDEPAC de Sofía y el último tema es el informe de la mesa distrital, cierre, varios y despedidas. Cualquier persona puede opinar al respecto. Entonces, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Profe, adelante. Bien, buenos días, mi doctor. Sí, ya empezó a grabar. Voy a silenciar un segundo la cámara con el ánimo de optimizar la banda ancha. Como le he comentado a todos, estoy fuera de la ciudad de Bogotá, estoy en la ciudad de Bucaramanga y pues me afana que de pronto no se tenga digamos, la misma perspectiva. Hace 2 días, 3 días atrás tal vez, el día miércoles tuvimos la presentación con la Universidad de Riohacha, con la Universidad de La Guajira en Riohacha y tuvimos problemas de conexión. Entonces le comentaba a la profe que duré casi 30 minutos hablando solo porque para mí el sistema siguió grabando, entonces yo seguía haciendo mi exposición. Después de 30 minutos fue que volvieron ellos a empezar a ingresar porque estaban en la ciudad. Entonces, como el sistema no entiende eso, el sistema siguió de largo, pero pues digamos que en relación a eso tomo precauciones, por eso pues voy a optimizar la banda de sonido y de pronto no de visual como lo he venido desarrollando. Bien, Perfecto, perfecto. darles a todos ustedes pues el agradecimiento primero. Como ya no es un secreto, Tertulia Académica Virtual obtuvo el primer puesto en la corporación Penser, que es una entidad que tengo entendido que tiene su origen en España, en Madrid, España, y pues tiene sedes en Colombia, en la ciudad de Cali, y en México, en México y Estados Unidos. En ese sentido, pues hizo el reconocimiento al programa de excelencia académica internacional, el cual Tertulia Académica Virtual pues, fue candidatizado en su momento y en estos momentos pues digamos, hemos salido airosos o victoriosos. Mañana se hace la premiación. Agradecerles a todos ustedes, como siempre lo he dicho. No es un programa mío, es un programa de ustedes, gracias a los aportes, gracias a las contribuciones de los profes de la localidad de Suba, a los profes de la localidad de Engativá, de la localidad de Fontibón. La última emisión que tuvimos, que estamos en pregrabados porque estábamos en periodo de vacaciones en las universidades, tuvimos 2.500 personas de audiencia. Entonces se imaginarán cuando tenemos en vivo, pues tranquilamente estamos en las 5.000 a 6.000 personas que nos siguen cada programa. Queda abierta la invitación a los compañeros para que si tienen temáticas y demás, las postulen sin pena, sin vergüenza. Cuando inicié el proyecto teníamos muchos sábados y pocos invitados. Ahora tengo muchos invitados y muy pocos sábados. Entonces me dicen, buscamos una fecha propicia, idónea. De pronto no se puede desarrollar en la fecha que usted desee, pero podemos negociarla con algún otro compañero que tiene una temática similar y así sucesivamente. Entonces le queda abierta la invitación para que nos acompañen en ese espacio. La temática que voy a tratar en el día de hoy, para muchos de ustedes ya que nos han venido acompañando y que les agradezco a muchos de la comunidad de apoyo a las clases de espejo, a la comunidad a la comunidad para la intervención y acompañamiento entre instituciones, el COIL, pues ya lo conocen porque pues lo he venido manejando en ustedes. Es un proyecto que comenzó como todo en la vida, comenzó como algo que uno no esperaba, era un ensayo simple de clase que terminó volviéndose mi tesis de doctorado, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues he venido profundizando, aterrizando, interiorizando, aterrizándolo, y pues afortunadamente, pues la temática ha sido llamativa y pues nos invitan en facultades de Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería, porque yo en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en la Facultad de Mecatrónica donde trabajo, pues les interesa mucho esta perspectiva y por eso pues me atrevo con todo respeto y respetando la sabiduría de cada uno de ustedes, pues a exponérsela a ustedes que son mis pares amigos, ¿no? Que son, aquí estoy abierto para que me den duro, no hay problema, de todo lo que haya que observar, todas las cuestiones que haya que de pronto atender, con mucho gusto, estoy para eso. La lógica contrafáctica, la lógica clásica es la que normalmente nosotros manejamos, que son las lógicas de identidades. Mi profe, si su merced me puede colaborar con la diapositiva, para que no se vuelva solo que yo estoy hablando, sino para que ellos de pronto vayan viendo
las imágenes. Si las tienes ahí, o te las vuelvo a enviar. Y por favor, ¿me las vuelves a enviar? Marcelita, Entonces, ¿me te la las envío ayudas a por WhatsApp o te compartir? la envío por correo. Sí, por Te las envío WhatsApp. Sí, sí, por WhatsApp, por envíamelas. Gracias. Perdón, estaba sin sonido. No me había percatado que me había autosilenciado. Les estaba comentando que mientras la profe hace compartir imagen, con las diapositivas, profe, ya se las cargué en el grupo de WhatsApp nuevamente. En el grupo no, en su WhatsApp. Mientras la profe nos colabora acompañando, les voy comentando. La lógica clásica es la lógica aristotélica, la que nosotros nos acostumbraron a utilizar, porque Aristóteles planteaba en algunos de los textos en los que son habituales leer de él, que el pensamiento puede, pero no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, por eso la lógica de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si yo digo que esto es un teléfono, no puede ser un perro al mismo tiempo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, algo es verdadero, pero no falso. Algo es falso, pero no necesariamente verdadero, ¿cierto? Y así sucesivamente. O sea, no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Entonces, bajo esa óptica nos han venido acostumbrando o nos criaron durante los últimos 3000 y pico de años. Y en ese concepto, pues entonces asumimos, porque el principio básico de la ciencia es que bajo este organigrama, entonces decimos que algo obedece o no a los principios de la razón, que son los principios de la ciencia. Tan es así que la psicología, la sociología, la farmacología, o sea, todo lo que termina en GIA termina referenciado a que no hay un principio de no contradicción, no hay un principio de no identidad, no hay un principio de saber absoluto, no hay un principio de la nada, y así sucesivamente, que eran los principios aristotélicos que hemos venido manejando. En ese orden de ideas, todos recordarán las tablas de conectores A y B. Si las dos son verdaderas, entonces es verdadera. Si alguna de las dos es falsa, todo es falso. Si los dos son falsas, son falsas. A o B, entonces con que se cumple alguna de las dos, inmediatamente hace que la premisa sea verdadera. Así las dos no se cumplen, ¿cierto? Y la única razón para que fuera falsa es que las dos fueran falsas. Sí, entonces, ¿qué? Significaría que algo de verdades solamente puedo tener verdades, no podría ser cierto que obtenga una falsedad. En consecuencia, si de verdades solamente tengo verdades, cuando la respuesta es falsa, significa que la premisa en sí misma fue falsa, ¿cierto? Pero de falsedades yo sí puedo deducir verdades, ¿cierto? Y en ese sentido, pues entonces la premisa contraria se invierte. Esos son los principios que nosotros nos enseñaron. Cuando eso pasa a la escuela, que es la diapositiva que está poniendo la profe, se traduce en conocimiento racional, clasificado, estructuralizado, conductista, vertical, lineal y autoritario, porque entonces parte del supuesto de que hay un saber absoluto y lo que contradizca ese saber o lo que contradizca esa forma de conocimiento o lo que atente contra esa forma de conocimiento resulta ser contradictorio al mismo saber. Entonces, en ese sentido, pues entonces, o su interpretación está mal, o lo que usted dijo no es correcto a la hora de la razón. Entonces, ahí es donde podría entrar todo el campo de espectro de la ciencia ficción, de la inmunología. Nosotros sabemos que la ciencia literata, hasta casi los textos de Julio Verne, casi que era una ciencia oculta, porque todo lo que resultara ser literatura era perseguido, y no solamente por la iglesia, porque muchas personas siempre atribuyen todo. Cuando uno habla de persecuciones en la Edad Media, cree que la única que hacía persecuciones era la iglesia. No, hacía persecuciones el Estado, hacía persecuciones señores feudales, hacían, maestra, el señor decano está queriendo ingresar a sala, le agradezco mucho. Hacían persecuciones diferentes entes que estaban interesados justamente en mantener una única verdad, una única razón. Y no, vuelvo y soy claro, no exclusivamente, ahí me cambiaste la diapositiva por la asistencia, gracias. Entonces, en ese orden de ideas, lo que había o lo que se tramitaba en la Edad Media era una única forma de conocimiento, una única forma de saber. Cuando ya pasamos esta estructura, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por pasarme a esa diapositiva. Lo que encontramos es justamente la obra de Quino, que es una interpretación, todos sabemos que es una gráfica que hace Quino en los 70,
Quino hace una crítica al sistema de producción industrial, en el cual pues muestra que lo que hace la escuela es formar individuos formalizados para trabajar en la industria, no individuos formalizados para el pensamiento, el desarrollo de su vida integral, el desarrollo de su vida diaria, y por pues entonces termina vendiéndonos el concepto que las personas que saquen las mejores, que asistan, que tengan la mejor cantidad de presentación de trabajos. Creo que hay un compañero que tiene el micrófono abierto. Que tengan la mayor cantidad de nota posible, las personas que tengan la mejor, digamos, que tengan la mejor aceptabilidad dentro del sistema académico, son las personas que mejor futuro van a tener. Eso justificaría dos tipos de discriminación. Primero, que porque una persona no le fue tan bien como otra en la vida, porque simplemente pues no se adaptó al sistema, ¿cierto? Entonces se justificaría casi que esta persona haya fracasado en su vida porque fue una persona que no era aplicada, que no era disciplinada, que no era culta, que no era, ¿cierto? Que no logró los estándares que la academia brindó. Y la segunda que es mucho peor todavía que la anterior, que es entonces se justifica que hayan personas que resulten ser productos desechables dentro del propio esquema, ¿cierto? Y parte de ello es que muestra en la parte inferior izquierda, se da cuenta, hay mayor cantidad de niños que no le sirven al sistema que la cantidad de niños que salen formados para trabajar dentro del sistema. Entonces, se justificaría esa mano de obra barata, ¿cierto? Que se le puede pagar cualquier cosa porque se asume que su trabajo y su servicio es repetible por cualquiera. Voy a decir un exabrupto, pero es el mejor ejemplo que se me ocurre. Cuando empezó la pandemia, las personas que trabajaban en servicios varios o aseos y demás en casa fueron las primeras que se quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Porque estando yo en la casa, pues yo termino haciendo el aseo. Ya no le veo la necesidad de contratar una persona externa que venga a hacer lo que yo puedo hacer en mi casa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se entendería que estas personas, por ser un trabajo repetitivo, por ser un trabajo que no genera valor agregado productivo, pues entonces son fácilmente reemplazables, porque pues cualquiera puede coger una escoba y un trapero y empezar a limpiar. En ese sentido no se necesitaría un experto o una persona que haga terminantemente ese oficio. Estoy hablándolo como es abrupto. Yo sé que si vamos a las clínicas, al sistema clínico, si vamos a los sistemas de sanidad, pues sería estas personas son súper importantes, porque yo no es lo mismo que yo coja un trapero y empiece a limpiar mi casa, que coja y limpie unos desechos tóxicos o desechos clínicos o desechos como algún tipo de material. Si puedes regresarlo a la anterior diapositiva, te lo agradezco. Gracias, muy amable. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta que a mí me parece que era necesario, y no porque Quino no lo haya mostrado, es qué pasa con ese residuo desechable, porque entonces se justifica que hay unas personas que ganen más. Por eso la niña que nos contribuye con el aseo o el señor de la vigilancia, pues aunque trabaja igual, inclusive trabaja más duro, aquí están sonando las campanas de la iglesia en la plazoleta Santander, están anunciando que van a hacer que a las 12 hay misa, entonces para que no se la pierdan, ahorita, ¿cómo se llama? Les ingresamos para que vean la iglesia tan bonita que queda enfrente al parque. En ese orden de ideas se justificaría que una persona tenga sistemas de producción que trabaje más en sistema físico, pero que su salario sea inferior al resto, porque se entendería que hay un tipo de saber que es superior, que es el saber del conocimiento. Entonces, ¿cómo se ha querido medir el saber del conocimiento? ¿Cierto? ¿Cómo se quiere medir el saber del conocimiento? Pues a través de los cartones, certificados, diplomas y demás. Esta es la forma meritocrática como nos enseñaron, ¿cierto? Lo que a mí me interesa en la lógica contrafáctica, ahora sí, mi maestra, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, lo que a mí me interesa en la lógica contrafáctica es rescatar aquellos elementos que no son fácilmente rescatables dentro del esquema en sí mismo. Porque si usted va a mirar, recordarán todos el ejemplo cuando la profe le dice a Shakira, que la pone Shakira, lo puso en un programa en TV que le decían sus maestros cuando ella cantaba, ella recordaba, y no con nostalgia afortunadamente, y no con resentimiento, que una de las profesoras le había dicho que se le iba a pasar su vida cantando. No, yo entiendo que la profe cuando le dijo eso quiso decir que ella era la más inquieta, la más desjuiciada, la que de pronto no hacía silencio en clase, la que de pronto no era la más aplicada del grupo, pero que obviamente tenía unas habilidades artísticas. Pero cuando ella dijo esa expresión, lo que quiso decir fue que ella se le iba a pasar era de buceta en buceta cantando, ¿cierto? Y efectivamente Shakira se la ha pasado toda su vida y gastando su nivel productivo cantando. Lo que pasa es que no de buceta en buceta, porque lo que debemos hacer es potenciar eso que rechazamos. Si usted se percata, por ejemplo, la literatura, por eso ponía el ejemplo, Gabriel García Márquez también decía que cuando se vino a estudiar a Zipaquirá, los papás le decían que de literatura nadie vive, ¿sí? Que eso de estar escribiendo cuentos, eso no era productivo, que eso era perder el tiempo.
del Pibe Valderrama, también hasta no hace mucho, hasta yo creo que hasta el Mundial de Estados Unidos, el fútbol se entendía como, no como un deporte, no como una profesión, sino como un jueguito. Mis papás, por decir algo, a cada rato era éntrese, porque nadie vive del fútbol, nadie se va a poner, eso es perder el tiempo, eso es para un rato de entretención y así sucesivamente. Sin embargo, nosotros si entramos a mirar, lo que encontramos, por lo menos en la sociedad colombiana, es que estas personas que aparentemente son improductivas son los que han sacado la cara. Por eso decía el Pi Valderrama, el Tino Asprilla, Botero. Todos recordarán también cuando Botero en la exposición de Francia decía que cuando él pintaba sus gordas obesas le decía que nadie se les iba a comprar. Efectivamente a nadie se les va a comprar hoy en día porque son obras de arte invaluables. O sea, cualquier dibujo que él haga tiene la misma representación de Picasso, pero cuando él las hacía en su momento en las escuelas de artes de París, le decían que eso no tenía ningún valor productivo porque la forma de belleza era la estética, la blanca mona ojiverde, delineada 90, 60, 90, y así sucesivamente. Cuando él empezó a pintar sus gordas y empezó a pintar, que era la representación de la mujer antioqueña, de la mujer de campo antioqueña, que era otro tipo de belleza, porque es la belleza latina, es la belleza nuestra, es la belleza que es chaparrita, gordita, que es la echa para adelante, la que de pronto no tiene esas esteticidades de belleza europeas o nórdicas, pero que sí tiene la latina, ¿cierto? Eso no lo iba a comprar nadie. Y efectivamente, vuelvo y digo, no lo compra nadie, pero no porque su precio sea inferior o de menor calidad que las obras que se exponen en Francia, sino porque ya su precio es exorbitante. Estas personas que nosotros podemos señalar fácilmente, que son estándares de la sociedad colombiana, son desafortunadamente el residuo de ese desecho que decía Aquino, que la sociedad ha formalizado. Porque ¿quién en su sano juicio pensaría que de la música se vive? ¿O quién en su sano juicio pensaría que un ser pintor, a menos que seas un pintor famoso, vas a sobrevivir en el mercado? Y así podríamos poner, si un futbolista, pintor, los gamers, ¿cierto? Si mis papás hubieran sabido que un gamer ganaba igual o más que un médico, pues me hubieran estado comprando videojuegos para que me la dedicara jugando. Pero ellos querían era que yo estudiara una profesión, una carrera, porque era la forma como nos interpretaron a nosotros que el mundo, que la persona debía surgir, yendo a la academia, estudiando, sacando cartones, certificados, llegando a maestrías, doctorados, haciendo cursos, manteniéndose capacitado. Y bajo ese concepto, entre más capacitación y entre más cursos y entre más certificados puedas mostrar, puedes cobrar 10, 15, 20 pesos más que el resto. Y en ese orden de ideas, pues es tener una calidad de vida superior. Por eso, en esta diapositiva, lo que intento es rescatar en la lógica contrafáctica esas cosas de la lógica clásica que desecha son las que la lógica contrafáctica recupera, ¿cierto? Que son la inventividad, la creatividad, el escenario donde la persona se potencia. Una de las críticas mayores que yo le he hecho al sistema académico, yo trabajé también como docente en la zona de Suba, con el colegio el gimnasio Los Andes, no sé si lo distinguen, perdón, ese se llama Centro Educativo Los Andes, que queda por los lados detrás de Plaza Imperial, por los lados de Andes Almendros, no sé si los compañeros que están allá en Suba lo distinguen. Sí, uno de los colegios del profesor Santi Esteban. Sí, gracias por recordarme a don Pedro, que es una persona que aprecio y estimo mucho. Pero una de las críticas que yo le hacía justamente era que estamos educando en lo que ya el muchacho no necesita. ¿Sí? O sea, al muchacho le metemos un resto de conceptos y variables que cuando llega a la universidad no tiene ningún tipo de aplicación. El mejor ejemplo, y lo pongo yo desde el mismo caso, a mí me duraron 5 años, desde primero hasta quinto, me duraron enseñando sobre la letra cursiva. Desde primero a quinto, yo no voy a discutir el valor metodológico que tiene que tiene el que me hayan enseñado la aplicación de la letra cursiva, porque obviamente no lo enseñaron por forma de torturarme, lo enseñaron fue porque era necesario que aprendiera a soltar la mano para la gráfica, pero eso lo vine a entender de adulto. Duraron 5 años poniéndome a hacer planas, duraron 5 años haciéndome corrección de letra, duré 5 años atormentado porque era así un tormento, un suplicio, y cuando llegué al bachillerato me dijeron, no, lo que pasa es que ya aquí no utiliza letra cursiva, sino despegada. En la vida diaria me dicen tiene un documento del Estado en letra despegada. Vas a firmar en letra despegada. Entonces, ¿para qué me duraron 5 años en un sistema aplicándome y enseñándome una acción o enseñándome un tipo de conocimiento que no tiene ningún tipo de valor dentro de la estructura real? Ese es el problema que yo estoy cantando acá. Para nosotros que trabajamos en universidad sabemos la crisis emocional que uno siente cuando cuando el muchacho de administración de empresa o economía le dice a uno que en el banco o en la empresa donde él trabaja no aplican la fórmula que uno enseña. Entonces, muchas veces en asobancarias, cuando he tenido la oportunidad de participar con ellos, o muchas veces
en comercio, con la Federación Nacional de Comerciantes, pues les digo, enséñenle a la academia las fórmulas que ustedes usan, porque es que nosotros desgastamos al muchacho 5 años metiéndole conceptos, fórmulas, esquemas, productos, metiéndole un resto de conocimiento que cuando llega a la vida empresarial o a la vida real no sirve, porque ustedes no lo usan. Entonces estamos haciendo, por eso es que muchas empresas y muchos bancos terminan haciendo sus propios exámenes de conocimiento y sus propios exámenes de saber aplicado, y terminan diciendo, para que trabajes en este banco tienes que durar 2 o 3 años de capacitación interna, además del título que ya sacaste en la universidad, como si fuera una especie de especialización o maestría, para que puedas llegar a ser gerente comercial. ¿Por qué? Porque el banco maneja otros esquemas distintos al que maneja la academia. Entonces en la academia estamos enseñando un saber que ya no se necesita, porque simplemente si yo voy a formar un muchacho para que trabaje en un sistema bancario y cuando sale el muchacho al sistema bancario, la fórmula que yo le enseñé durante 5 años no tiene ninguna aplicación porque el banco maneja otra, pues estamos desgastando el muchacho en unos esquemas, en unos tiempos que no va a poder recuperar después. Por eso entonces termina haciendo maestrías, doctorados y no sé qué y si sé cuándo, porque le toca estar actualizando el conocimiento, porque el saber que le vendieron inicialmente no tuvo ningún tipo de aplicación, ¿cierto? En ese orden de ideas es que yo rescato, digamos, se rescata en la lógica contrafáctica todos esos esquemas. Para la lógica clásica, una persona que ha sido formada, educada y que tiene los títulos, una persona triunfante en la vida. Y entonces vienen los cuestionamientos de los muchachos. El mejor ejemplo lo tenemos nosotros con nuestros muchachos, nuestros chinos, ojalá que sean de noveno hacia arriba, que son ya, digamos, más formaditos y son más abiertos para decir las cosas. Dicen, profe, si la intención de la academia es enseñarnos para vivir en la vida, ¿cierto? Para enseñarnos a desarrollarnos en la vida. Sí, la pregunta que nosotros teníamos que hacer es, eso lo hago también siendo un youtuber, eso también lo hago siendo un TikTok. O sea, yo llego, consigo 1000 usuarios, ¿cómo se llama? Consigo 1000 usuarios, consigo mil personas, consigo 1000 usuarios, consigo 1000 personas y ¿cómo se llama? Que me estén patrocinando mis videos y me estén patrocinando, y a mí TikTok me paga lo mismo que gana un médico y a mí ¿cómo se llama? A mí me pagan exactamente lo que vale, lo que le pagan a un abogado. Entonces lo que él dice tiene razón. Lo metemos 11 años en el sistema académico, además de eso, él le va cogiendo fastidio al sistema académico. Los muchachos les dice uno, mañana no hay clase porque hay jornada pedagógica y son los más felices, gritan, alegran. Dígale lo contrario, que mañana hay que venir y normalmente no gritan y no se alegran y demás. ¿Por qué pasa ese tipo de situación? Porque van cogiendo una resistencia al sistema que están ahí. Pues obviamente porque le pone normas, obviamente porque le pone reglas, obviamente porque muchas veces esas reglas no las encuentra en la casa. Entiendo que esas reglas y esas normas son necesarias. A lo que quiero referirme es que ya en el sistema formal, el muchacho te dice, si la intención de yo venir a una parte es con el ánimo de mañana más tarde tener una vida productiva, lo puedo hacer a través de siendo un influencer, haciendo un youtuber, siendo un tiktokero, utilizando las diferentes redes sociales. Y tiene razón, porque si usted mira, un youtuber, tan solo nosotros, porque en la tertulia, por ser un programa académico, no dejamos comercializar. Pero si nosotros, que tenemos más o menos un nivel de audiencia de 5000 personas semanales, promedio según Facebook, o sea, hay veces que tenemos más audiencia, otras veces tenemos menos, pero en promedio son 5000 personas semanales. Si lo tradujéramos en la forma económica, más o menos representaría 800,000 pesos mensuales. ¿Sí? Emitimos una vez a la semana. Un youtuber transmite todos los días, por eso es que gana mucho más, por eso es que tiene mucho mayor cantidad de seguidores, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, 800,000 pesos es más o menos un salario mínimo en Colombia, más o menos. O sea, yo sé que el salario mínimo es 1.000.000 de pesos, pero más o menos 800,000 pesos solamente por aparecer una vez a la semana haciendo, más o menos está haciendo lo que se hace una persona trabajando de lunes a sábado, ¿cierto? De 6, 7 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde. Y ahí trabajando 2 horas diarias, 2 horas semanales, termina haciéndose el mismo porcentaje de ganancia que se está haciendo el otro. Si la intención de la lógica clásica, soy claro, es formar una persona para que sea productiva económicamente, entonces tiene razón el muchacho. Ahora bien, desde la lógica contrafáctica, que es la interpretación que yo quiero mostrarles acá, hay una forma distinta de acción pedagógica, ¿cierto? Que es entonces potencializar aquellas cosas que no se potencializan, distribuir esas cosas que no se distribuyen. En el colegio, las experiencias que he tenido de colegio, me acuerdo cuando se hacían las jornadas pedagógicas, el muchacho es feliz y
puntual pintando. Es digamos que tocaba sacar el grupito de personas que van a ir a pintar y se ofrecían. Eso no era que uno tenía que obligarlos y no sé qué más. Que las niñas que van a bailar, esos asisten a cuanta casa vecina o se tienen que quedar en la tarde. Ahí sí no toca rogarles. Ahí es todo lo contrario. Ella quiere bailar, quiere participar. ¿Cómo se llama? Ahí sí consigue la plata para el traje de ¿cómo se llama? De bailarina, bailarina cumbiambera o bailarina de traje típico, de pronto consigue entre su propio armario si van a hacer una representación de un baile más moderno y no sé qué hiciese cuándo. Ahí no toca forzarlos, ahí ya lo hacen es por lo contrario, porque les agrada, porque les gusta, porque encuentran el placer en ello. Entonces, en vez de generar un proceso de satanización, que es lo que de pronto muchas veces uno ve, un proceso de estigmatización de que esas son ciencias menores, son artes menores, es generar justamente el contrario, la potencialización de ese esquema. Sí, la potencialización de que el muchacho tenga la oportunidad de buscar en esas alternativas su propia realización personal, que finalmente es el fin de la educación. Sí, claro, la educación tiene que formar en disciplina, tiene que formar en saberes, tiene que formar en comportamientos, esas cosas no se les debe eliminar a la educación, pero debe principalmente, la principal razón de la educación no es atiborrar al muchacho de conocimiento. La mejor explicación siempre se la doy a los muchachos. Y este ejemplo ya está trilladísimo para los compañeros que me han escuchado en otros espacios, pero la pregunta que uno le hace a cualquier persona, y puede ser hasta de maestría, es si alguna vez han estado en presencia de litio. Si alguna vez, sí, justamente esta diapositiva, gracias maestra. Si alguna vez han estado en presencia de litio y si les parece que el litio es peligroso y si les parece que el litio es contaminante y si les parece que el litio es una sustancia radioactiva y si creen que de pronto exponerse al litio es una situación peligrosa. Y la gente normalmente dice, sí, es peligroso, no debemos, no sé qué, porque eso tiene sustancias radioactivas, porque se demora mucho tiempo en no sé qué más y Y uno les pregunta, ¿y sabes qué es el litio? ¿Alguna vez has tenido litio en la mano? No lo sabe, no lo conoce. Sin embargo, todos tenemos pilas de batería en la mano. O sea, todos, por ejemplo, yo en estos momentos estoy trabajando desde mi celular, estoy acá frente a la gobernación de Santander y estoy trabajando desde mi celular y la batería que hace que optimice, que dure todo el día, es una batería de litio. ¿Sí? Entonces, ya no son las baterías de carbono, por eso anteriormente cuando se mojaba, entonces se sulfataba la batería. Ahorita las baterías de litio tienen otro tipo de comportamiento. Por eso eso de que si le entra agua a la batería, échale en arroz y no sé qué y cuándo, ese tipo de método funciona, porque el litio funciona de esa manera. Pero la gente no tiene ni idea que la batería de litio, la batería del celular es de litio. Sin embargo, hacen las apreciaciones de que nunca han trabajado con el litio, no saben qué es el litio, no conocen el litio, nunca han tenido en su mano el litio y si lo tuvieran no quisieran maximizarlo porque es un elemento radioactivo. Y sin embargo, todos tenemos celulares en la casa, todos manejamos celulares en el hogar, todos manejamos celulares en el trabajo, en la empresa y demás. Entonces, pongo ese ejemplo porque parece muy trillado, podríamos poner otros 50 ejemplos más, pero justamente el problema que tenemos en los saberes, en el conocimiento. El muchacho tiene mucho saber, pero no sabe para qué tiene ese saber, porque nunca se ha enfrentado a ese conocimiento. Es decir, no tiene la potencialidad vivencial de saber lo que puede llegar a pasar cuando pasan ese tipo de, cuando se encuentra frente a esas cosas. Y podría poner el ejemplo del polonio, podríamos poner el ejemplo del azufre, podríamos poner otra cantidad de ejemplos que son elementos de la vida diaria, que el muchacho no tiene ni la más remota idea, que todos los días maneja, pero que él asume que son cosas que están pegadas en un libro y que son gráficas bonitas en un texto. Esa es la diferencia con la lógica contrafáctica. En la diapositiva que está mostrando la profe, justamente la lógica contrafáctica intenta manejar es que el saber no puede seguirse mostrando en forma vertical. Yo entiendo, y todos que hemos sido docentes sabemos que el saber tiene una verticalidad. Es decir, la autoridad dentro del salón de clase no se puede negociar porque el muchacho tenga igual o mejor saber que uno. Eso lo vimos en la época de la pandemia. Los muchachos sabían más que uno. Yo, mi primera clase de Microsoft Teams, fueron los muchachos, el profe, hunda tal botón, profe, si ve la flechita, profe, no sé qué para compartir, no, profe, tiene que hacer tal cosa. El muchacho tiene más saber que uno porque él maneja estas plataformas más que uno. Eso no negocia mi autoridad dentro del salón de clase. Eso es la primera parte. Lo mismo que el empleado sepa más que el jefe no negocia la autoridad del jefe, porque el jefe es un personal administrativo nombrado por un superior que le está pidiendo que tenga una cantidad de resultados. Eso no significa que uno como subordinado entonces tenga que tener menor conocimiento que el superior que está enfrente. ¿Cierto? Pues puede ser una persona que tenga mayor formación, que tenga más capacitación, que esté mejor formada, que tenga mejor instrucción, ¿cierto? Y que en esa consecuencia pueda orientar inclusive en superior. Exactamente lo mismo pasa en el salón de clase.
¿cierto? Cuando su merced pone el sistema horizontal y se permite entender ese tipo de situaciones, entiende que hay una relación entre el estudiante y el docente y se permite potenciar las expresiones gráficas, las expresiones artísticas. Por eso es que en la lógica clásica le apuestan a la verticalidad, la lógica contrafáctica a la horizontalidad. Si su merced se percata, ¿cierto? La intención es la postura, la puesta en escena de procesos en donde la persona tenga que utilizar su capacidad intelectiva para solución de problemas que ya están resueltos. ¿Por qué problemas que ya están resueltos? Porque es que si yo le voy a poner al muchacho a que diseñe un carro que sea ergonómico, que sea ecológico, que tenga movilidad, ya el problema está resuelto. O sea, el problema ya está en YouTube. El problema ya, ahora póngalo en su salón de clase. Y uno dice, no, pero es que no tiene los elementos. Mi mamá trabajó para el Colegio Gerardo Paredes en la localidad de Suba, razón por la cual, pues, tengo el contacto con ustedes acá en la localidad. Y pues, lo que le decía a la profe la otra vez era, nosotros nos enlazábamos a las reuniones, nosotros no nos perdíamos reuniones. Ahorita que ya hemos regresado a la presencialidad, pues hay un poco de dificultad cuando la reunión es presencial, pero cuando la reunión era virtual siempre estábamos ahí. ¿Por qué por qué nos interesa ese espacio? Justamente porque cuando uno tiene la facilidad de entender que uno no tiene el saber absoluto, sino la capacidad de absorber, inclusive personas que uno supone que están en un proceso inferior a uno, ¿cierto? Pues entonces aprende más. Cuando el viejo proverbio árabe que dice que cuando uno enseña y otro escucha, dos aprenden. Esa es la interpretación que nosotros acá intentamos mirar. En la diapositiva que estaba mostrando la profe, pues es el sistema formalizado. Pongo el de industria porque pues es el más factible, que nos quieren vender a nosotros el concepto de que una persona para que pueda acceder al mercado o para que pueda montar una empresa tiene que cumplir unos ciertos tipos de parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Tener una idea, de conseguirse un presupuesto, buscarse un local, unos socios y empezar a andar la empresa. Si fuera así de sencillo, todos tendríamos empresa. Todos fuéramos así de empresa. O sea, todos, sin excepción, tendríamos industria, porque a nadie le gustaría. O sea, no hay nada más sabroso que ganar para uno. No hay nada más sabroso que ¿cómo se llama? Que uno sea el que ponga sus horarios. No hay nada más sabroso que cuando vengan los ingresos sea uno el que esté, ¿cómo se llama? El que esté, el que tenga las utilidades. Eso no es, los que hemos creado empresas sabemos que no es tan fácil. Los que han creado industria saben que no es tan sencillo, que normalmente son noches de sacrificio. Digamos, un trabajador en eso tiene una ventaja, sabe que al final del mes, le pase lo que pase, le van a pagar su salario. Un empresario no tiene esa convicción, porque si no hay clientes, porque si llegó la pandemia, porque si tiene que cerrar producción, porque si no puede distribuir, porque si no puede hacer llegar la mercancía, porque si no la puede adquirir la materia prima, pues entonces no va a tener cómo pagar y solventar la nómina. Sí, eso es así de sencillo, no va a tener cómo sacar las utilidades y dividendos que se supone que la empresa está dando. Si gusta, profe, darle la siguiente diapositiva, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Sí, pasemos a la siguiente para no hacer extensiva. Esta ya la explicamos. Sí, le agradezco mucho acá. En este sentido, pues entonces yo me he atrevido digamos, desde digamos que esta parte que está acá es una apuesta que yo le estoy haciendo desde dos tipos de elementos. El primero de ellos, justamente la problemática que tenemos en el caso colombiano de confrontatividad y violencia. Sí, se da que hay factores, hay intereses y factores que le interesa mantener esos niveles de violencia, pero también se atribuye cuando los estamentos o cuando el estamento, ¿cierto? Pues se convierte en una forma de verticalización radical. Es decir, cuando a usted le dicen es que esto es así porque es que así lo dice la norma, eso es una forma de radicalización vertical. Es decir, cuando yo no tengo para pagar impuestos, pongamos el ejemplo más sencillo que manejamos en Bogotá, que es el que las personas paguen Transmilenio. Eso es la forma más sencilla. Si a la gente le explicaran que gracias al berraco pasaje que usted paga, es que al muchacho o la persona que está trabajando en Transmilenio le pagan su salario, la gente entendería el proceso de sensibilización de que es gracias a eso que puede Transmilenio contratar personal que maneje los buses, personal que maneje las taquillas, personal que oriente, personal que atiende las quejas, los requerimientos y demás. Como eso no se ha socializado porque simplemente es que tiene que pagar, porque es que tiene que pagar y es que tiene que pagar, porque es que tiene que pagar y es que debe pagarse, ¿cierto? Pues entonces lo que termina haciendo es que la gente termine haciendo las cosas en forma arbitraria, metiéndoselo por la puerta que no es, saltándose la taquilla, si no está el policía o si no está entonces evadiendo o confrontando a las propias figuras de autoridad, porque no hay el proceso de sensibilización, que sí es, por ejemplo, es muy fácil. Cuando estuvimos en Ecuador, era muy sencillo ver en los carteles, para coger cosas sencillas, en las publicidades, en los carteles, que justamente porque la mayoría de la gente pagaba su pasaje a pesar de que no había taquillero, a pesar de que no había policía en la estación, porque entiende
que de ahí es donde van a pagarle a la persona que está atendiendo el sistema. Es algo tan sencillo como eso, pero que al simplemente venderse la idea es que es porque es así y debe aplicarse en forma porque es que es la norma y es la ley y no hay ningún fundamento más, sino que es la ley y es lo que manda y es lo que debe hacerse, ¿cierto? Entonces la gente va a intentar es contravertirlo. Lo mismo que cuando un muchacho le dicen que tiene que utilizar el uniforme, pues entonces él va a querer utilizar el uniforme o mal puesto o ponerse agregando al uniforme. Él no entiende que es que se ve más elegante, más presentable, que le da sistema de identidad, le da reconocimiento. Esas cosas las entiende cuando ya se gradúa. Esas cosas las entiende 5 o 6 años después de ya salir del sistema académico. Cuando está en el sistema académico, él siente que le están imponiendo una forma de vestir que no es la de él, una forma de actuar que no es la de él, una forma de convivir con los otros que no es la que él ve en su círculo privado, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas lo que intenta es confrontar ese esquema, intenta es radicalizar contra ese esquema, ¿cierto? Entonces pasemos a la siguiente, mi profe, si me hace el favor. Sí, le agradezco mucho. Esto, por ejemplo, pues es muy común para las personas que viven en Gativá y en Suba, que son los vendedores ambulantes. Desde el concepto de la lógica formal, el vendedor ambulante es un microempresario que decide a qué horas levantarse a trabajar y decide qué productos vender y en consecuencia, pues como está usufructuando el espacio público, pues tiene que pagar impuestos. Ese es el problema del vendedor ambulante. No es verdad, como nos han vendido mucho, de que es que están prohibidas las ventas ambulantes. No es verdad, si no Cocheros no podría vender en la calle, sino muchas otras empresas no podrían, tan solo el tiempo vende en la calle, los minutos a celular venden en la calle. O sea, por poner ejemplos así muy sencillos, las ventas ambulantes están permitidas. Lo que no está permitido, o lo más bien lo que es sancionable, es, permítame un segundo. Perdón, es que no se usufructúa, o sea, que se usufructúa el espacio público sin retribución económica al usufructuado, es decir, hacia el sistema social. Eso es lo que hace un vendedor ambulante. Entonces, el vendedor ambulante utiliza el espacio público, ¿cierto? Usa el espacio público y no paga el impuesto del uso del espacio público. En consecuencia, por eso termina siendo sancionado y termina siendo perseguido. Además de eso, si la interpretación es que es un microempresario que simplemente está evadiendo impuestos y está evadiendo pagos, pues entonces no se entiende la verdadera realidad, que es una persona que está subsistiendo de comprar unos chocorranos y unos chicles para poder llevar el alimento diario a la casa. Eso es lo que realmente está pasando, ¿cierto? De entendido desde la lógica contrafáctica, entonces debe cambiarse el esquema. Ponía el ejemplo de Movistar. Cuando el año pasado, o el antepasado, inclusive que estábamos en el Congreso Colombiano de Educación y Ciencias Sociales, para que usted me entienda, habían 990 ponentes, hubo como 5.000 certificados, 4.700 certificados que tuvimos que emitir de asistencia. Para que me entienda que como fue virtual y gratuito, pues llegó muchísima gente al evento. En consecuencia, me tocó hacer muchísimas llamadas y las llamadas a veces eran de 1 minuto porque eran cosas muy puntuales, eran cosas muy precisas, si ya estaba lista la presentación, si no sé qué, que no estamos esperando la ponencia, debe cambiar no sé qué, no me han firmado los derechos de autor no sé quién. ¿Sí me entiendes? Unas cosas que eran muy puntuales que no demoraban ni 1 minuto. ¿Qué pasó? Que Movistar me llamó, en ese momento pertenecía a Movistar, me llamó a decirme que si yo estaba utilizando mi plan como plan de llamadas por minuto, que ellos me iban a trasladar mi plan de celular a plan comercial porque ellos entendían que yo estaba utilizando para vender minutos, ¿cierto? Porque había muchos teléfonos que no se repetían, que no eran llamadas a un único número, que no se volvía a repetir y que además de eso, pues las llamadas no duraban más de 1 o 2 minutos de contexto. A mí me tocó explicar lo mismo que les estoy explicando a su merced, pero ¿por qué al vendedor de minutos en la calle no lo persigue la policía? ¿Por qué al vendedor del tiempo o de lotería no lo persigue la policía? Ese inclusive ve cómo hacen los operativos y a ellos no se les sanciona ni porque estas empresas pagan el valor del usufructo del espacio público, pagan el valor del usufructo del sistema de comercialización. Entonces, lo que decíamos es, usted está explicando mal el esquema porque está pretendiendo que el vendedor ambulante, que no tiene sino el nivel de ganancia y utilidades que le da, no le permite sino llevar para el desayuno o el almuerzo del día, ¿cierto? Y su merced lo quiere poner a pagar impuestos, pues no le va a alcanzar, porque si tuviera para pagar impuestos no sería vendedor ambulante, ¿cierto? Sería una persona industrializada comercial, estaría dentro del sistema formal. Cámbiale el esquema, que los chocorramos no los pague la persona, sino el usuario que va a consumir. Es decir, la empresa de chocorramos, al momento en que le va a vender los chocorramos al señor, sus 100, 200, 500 paquetes de chocorramos, pues cóbrele de una vez el impuesto de su fluctuación del espacio público, ¿cierto? Del uso del espacio público, no su fluctuación, sino el uso del espacio público. En consecuencia, quien termina pagando realmente no es la persona, no es el vendedor ambulante, sino el que comercia, o sea, yo que voy a comprarle el chocorramo, porque yo soy el que va a terminar cancelando
el valor de ese impuesto. De esa manera no ponemos a la policía a perseguir vendedores ambulantes, sino a personas que están delinquiendo en la estructura social. Pasemos a la última diapositiva, mi profe, para dar terminado la presentación. Le agradezco mucho, sí, la anterior a ella, que es el ejemplo típico de Transmilenio. Este ejemplo pues llama mucho la atención porque pues para las personas que no viven fuera de Bogotá, digamos que en otros esquemas también pasa lo mismo. En el metro de Medellín también se llena. Lo que pasa es que el tiempo que usted dura en un espacio confinado es menor que el que pasa en Bogotá. Es decir, en el metro normalmente son 3, 4 estaciones donde uno ve que hay mucha aglomeración de personas, ¿cierto? Pero eso no dura más de 10, 20 minutos, media hora máximo. Ahorita que estábamos entrando a Bucaramanga, porque entramos ahorita en la mañana, entrábamos a la hora pico, y entonces me decían, no, igual que en Soacha. No, en Soacha a veces no se mueve el bus. En Soacha se queda detenido el bus. En cambio acá en Piedecuesta estaba transitando, parecía una arteria principal dentro de la ciudad. Entonces, en ese orden de ideas, el Transmilenio no resulta comparable con otros esquemas, pero como nosotros los que estamos en Bogotá sí tenemos que convivir todos los días con Transmilenio, nos hemos puesto a hacer los análisis de mejoramiento del servicio. Primero, la primera que se le pasó al Consejo de Bogotá el año pasado, lo pasamos a través de las veedurías ciudadanas, a través de la veeduría ciudadana y a través de veedurías de la zona engativa, le pasamos la propuesta a Transmilenio de 3 conceptos. ¿Cuál es el mayor concepto que ellos dicen de pérdida capital adquisitivo? Ellos tienen la partida, el punto de partida que ellos desplazan más o menos 1 millón de personas diarias. Eso es falso. Ellos no manejan 1 millón de personas diarias, ellos manejan 500.000 personas. Si la cifra es cierta, ellos manejan son 500.000 personas diarias. Y ellos dicen que la mayor cantidad de personas se moviliza el lunes. No es verdad. Lo que pasa es que uno el lunes compra los tiquetes de lunes a viernes. Entonces no es que uno, o sea, yo el lunes o mensualmente, por lo menos en mi caso, yo llego y deposito el valor mensual, o sea, me pagan, de una vez pago de una vez el valor mensual. Entonces no es que ellos, porque ese día vendieron mayor cantidad de tiquetes, ese día manejaron mayor cantidad de personas. No es verdad. Ese día vendieron mayor cantidad de pasajes. No significa que hayan manejado mayor cantidad de personas, de volumen. Ellos interpretan porque ellos tienen asociado el pasaje con la cantidad de personas que desplazan en un día. Entonces ellos dicen, se compraron 50 pasajes, debe ser que entonces manejamos 50 personas por día. No es verdad. Lo que hizo la persona fue que compró de una vez los tiquetes de la siguiente semana, o sea, de lunes a viernes el desplazamiento en la tarjeta. Segunda situación, ellos plantean de que es que se maneja 1 millón de personas por día por la cantidad de personas que aspiren el torniquete. Lo que pasa es que usted va a su sitio de trabajo y no se va a quedar a dormir en la empresa. Su merced se tiene que regresar en la noche. Entonces realmente no son 1 millón de personas, sino 500. Y es más, si vamos a cifras más conservadoras, actualmente el sistema está manejando 300.000 personas. ¿Por qué se ha venido presentando? Si es el único esquema, si está manejando un monopolio, ¿por qué cada vez la cifra es inferior? Porque la gente primero está resistente a pagar. La gente que le toca coger el sistema no lo quiere pagar. Primera situación. Segunda, porque no le ve utilidad de pagar un sistema que es costoso. El sistema cuando se creó fue para que fuera rápido, no para que fuera cómodo. Por eso la interpretación. Véase todas las actas fundacionales de Transmilenio, los últimos 5 gerentes de Transmilenio, no importa el partido que sea, pueden ser del Polo, pueden ser del Partido Verde, pueden ser del Centro Democrático, pueden ser de la unidad del partido de Peñalosa, puede ser del que sea. Siempre los gerentes de Transmilenio han mantenido una única opción, que el sistema debe ser rápido, no cómodo. Y ese es el problema que tiene Transmilenio. No es un sistema cómodo, es un sistema costosísimo, es un sistema que maneja especialmente por vías de arterias principales, pero que no maneja ciertos niveles de comodidad y satisfacción para la persona. Entonces la persona por eso siempre son las 9 de la mañana, que no es hora pico, y está igual de lleno que si fueran las 6 de la mañana, porque entonces lo que hacen es disminuir la cantidad de buses que hay en la calle. ¿Cómo se llama? El esquema está mal diseñado en nuestro concepto. ¿Qué se debe hacer para recuperar capital? Pues entonces invertirlo, invertamos en la persona. Entre más cómodo sea el sistema, como pasa el metro de Medellín, como pasa el Biobío en Ecuador, como pasa con el Transmetro eso no es el Transmetro, ese es el Transmetro en Barranquilla, pero no iba a hablar, era el de Brasil, el que es un sistema del Gusano Bus de Brasil, que apuestan es a la comodidad, por eso la mayor cantidad de personas utilizan el sistema, porque sienten que el sistema es seguro, es cómodo, es asequible. Eso es lo que hace que sea redituable, no porque sea rápido, ¿cierto? Porque rápido no tiene nada. Yo de mi casa, cogiendo el bus rojo, de mi casa al trabajo, me demoro 40 minutos de portal a portal. En eso sería rapidez, pero esperando el surtidor, caminando hasta el puesto de trabajo, caminando de mi casa al portal, pierdo el tiempo que supuestamente ahorré en el desplazamiento del bus. Entonces, si cojo el bus azul, me deja puerta a puerta y me gasto exactamente lo mismo. Entonces, no es que sea rápido,
que es más eficiente en unas cosas, es distinto. Es distinto en otras. Entonces, ¿cómo se puede cambiar el esquema? Pues le decíamos, ellos hicieron un préstamo el año pasado, por eso fue que se hizo a través de la veeduría la solicitud para sostenimiento, porque a raíz de la pandemia también tuvieron pérdidas, como todas las empresas en Bogotá y tal vez en Colombia. Y en ese sentido, pues decíamos, apruébesele, pero cámbiesele el concepto. Por ejemplo, niños que están vinculados al colegio, que se les deje, para eso tienen, saca un carnet, para eso se les saca un carnet, que el carnet les sirva como pasaje, para eso ya lo pagó el consejo. El niño no trabaja, el niño es beneficiario. ¿Por qué se le cobra un pasaje Transmilenio cuando ya se le está utilizando el esquema? ¿Cierto? Una ruta que es ejemplarizante para mí es el 5.3 en la zona mía donde yo vivo. El 5.3 el año pasado servía de ruta escolar porque pasaba por 5 colegios en la localidad de Engativá. Este año lo pusieron pago y el 5.3 se la pasa vacío, pierde tiempo, pierde gasolina y está perdiéndose una ruta, porque hay otras rutas que son pagadas, hay otras rutas que son mejores, pagadas hay otras rutas que son más eficientes, pasan más oportunamente, pasan más, ¿cómo se llama?, más constantemente que la del 5.3. Entonces decía, lo que hicieron al volverlo pago fue desproteger al menor que tenía que coger el 5.3 para desplazarse de su casa, desplazarse de su casa al colegio, del colegio a la casa, ¿cierto? Para tener que pagarlo y le toca ahora irse caminando. ¿Ahí qué ganó el sistema? Nada. Lo que ganó fue que la gente sienta que el sistema no es propio, que el sistema no le respalda, que el sistema lo desconoce, ¿cierto? Y por último, para poner el último concepto, por ejemplo, el trabajador, las personas que, digamos como yo, que tenemos un subsidio al desplazamiento, un subsidio el subsidio de transporte, ¿cierto? Si ese subsidio pasara directo a la tarjeta, no tendría la necesidad la persona, así como no tendría la necesidad el estudiante de volarse, porque si ya estando pago, ¿cierto? Pues yo para qué voy a volarme el esquema si ya está pago, ¿sí? Ya está pago, no tenía ningún sentido ¿cómo se llama? Yo entrar por la puerta que no es. Ese sistema, para los que lo deseen mirar, se maneja mucho mejor en Ciudad de México, ¿cierto? O sea, no estamos inventando el agua caliente, es lo que quiero decir, el sistema cambió en Ciudad de México. Hace más o menos unos 10 años atrás, el Consejo de México da el aporte, pero lo que mira no es la cantidad de pasajes vendidos, que es lo que hace Transmilenio, sino cantidad de usuarios atendidos, que es lo que debería hacer, nosotros proponemos que sea de acá. Y en ese sentido, pues los principales usuarios son menores de edad, adultos mayores, por obvias razones, porque ya están fuera del sistema productivo, unos porque no han ingresado y porque están en el sistema de protección y otros porque ya salieron del sistema productivo. Y tercero, las personas, el trabajador asalariado, pues entonces su subsidio se va directamente al pasaje del metro. Eso genera que mayor cantidad de personas lo usen, no necesitan policías en las puertas porque nadie, como ya el pasaje está pago, nadie se le va a ocurrir montarse por la puerta que no es, ¿cierto? O pues no faltará el chistoso que de pronto lo haga, pero por broma o algo así por el estilo, pero no porque realmente el pasaje no esté. Inclusive hay rutas de pasajes gratuitas que no se usan en Ciudad de México porque la gente ya entiende que el pasaje está pago. Eso ha permitido que el Metro de México, ¿cómo se llama?, el sistema de transporte en Perú, ya que saludando aquí a los compañeros que están acompañándonos desde Perú, y el sistema, por ejemplo, del Biobío en Ecuador, sean mucho más rentables. ¿Qué cambió entre ellos y nosotros? En la forma de percepción del sistema. No pasó de una lógica clásica a una lógica contrafáctica. Con eso, mi profe, pues espero, me demoré los 40 minutos que su merced me dio autorización ¿cómo se llama?, de preguntar. No sé si quiere atender las preguntas de una vez o te esperamos al final del evento. Ya mi profe puede dejar de compartir. Gracias. Mi profe, perdónenme, pero no le escucho. Ya que tenía apagado, estaba ya listo. Bueno, muchísimas gracias, mi profe, muy amable. Si tienen alguna pregunta, damos 10 minuticos para preguntas. Pueden escribirlas por el chat o pueden pedir la palabra levantando la manito. Si gusta, yo voy leyéndolas. Algunas me las hicieron llegar al WhatsApp porque dicen que no tienen el chat en el MyPair. No. Si usted me permite. Bueno. Sí, porque no veo ninguna pregunta. No, algunos me dicen que tienen acceso, pero que no les permite. Bueno, la profe Edith, ella nos escribe desde el Togo, África. Bueno, ya entiendo que allá es de noche. Ya, si no soy mal, son unas 7 horas de diferencia. Si aquí son las 12, ya deben ser las 7 de la noche. Bueno, entonces un saludo a los compañeros en África. Mi profe Edith nos pregunta que cómo hacer que el sistema, que si siendo público es más rentable que siendo privado. Yo creo que estamos en el siglo XXI, esa rivalización que nos acostumbraron
en los decenios pasados es justamente lo que hace que los sistemas no sean productivos. Hoy en día a nadie se le ocurriría preguntar, por ejemplo, si el celular es un esquema público-privado. Todos sabemos que el desarrollo de la tecnología, por poner un ejemplo sencillo, el desarrollo del sistema tecnológico es una contribución entre lo público y lo privado. Por ejemplo, el uso de la pantalla dáctil fue un desarrollo que se hicieron en las universidades públicas en Estados Unidos. El desarrollo de los software fue en las universidades privadas. Y es lo que nosotros llamamos el teléfono dáctil, ¿cierto? Entonces, hoy resulta muy poco relevante decir qué es lo público y qué es lo privado. Si hay una persona que sufre una enfermedad y el Estado está financiando, no sé, unos estudios para el cáncer o para el SIDA o para el COVID o para algún otro tipo de situación terminal, pues resulta, a mí como paciente me resulta muy poco significativo si fue una universidad pública o privada la que llegó al resultado que a mí me sane la enfermedad. Entonces, digamos que no sería la parte relevante, no sería, o sea, hay cosas, en economía decimos que hay gastos que no son gastos, sino ganancias. Y ahí hay cobros que no son ganancias, sino pérdidas. ¿Sí? Ayer hablando con unos compañeros, no voy a decir el nombre de la universidad, aunque mi profe César sabe de qué universidad estoy hablando, pero me manifestaba, saludos al profe César y a los compañeros allá de la universidad, no de mi universidad, sino de la universidad donde está. Creo que no la menciono porque era el tema que estábamos discutiendo anoche, que les empezaron a cobrar a los muchachos por llegar en bicicleta. ¿Sí? Un muchacho que intenta ahorrarse es el pasaje de Transmilenio y le empiezan a cobrar el uso del parqueadero, así sea 100 pesos, así sean 500 pesos, así sea 1000 pesos. Eso no es ganancia. Lo que hacen es desmotivar que el muchacho, primero, use el sistema alternativo que es la bicicleta. Segundo, que el muchacho, si a duras penas tiene para pagar el semestre, pues no va a tener para pagar el parqueadero. Entonces va a terminar desmotivando que el muchacho use ¿cómo se llama? Use el espacio que está diseñado para bicicleta y peor aún, termine yéndose de la institución. Entonces, eso no es una ganancia, eso es una pérdida. Claramente, eso es una pérdida. Ahí estás perdiendo dinero en vez de estar ganando. No importa cuántas bicicletas atendas diariamente, esos muchachos probablemente estarán pensando en pasarse ahorita está en matrícula cero, las universidades públicas, entonces pasemos a una pública que el parqueadero es gratuito, no me va a cobrar el ingreso y que además de eso, pues entonces voy a tener otro tipo de condiciones, ¿cierto? Entonces, eso no son ganancias, eso son pérdidas. Esa es la interpretación. Y el caso contrario, mi profe, hay pérdidas que aparentemente, o hay sí cosas que pueden verse como pérdidas, pero terminan siendo ganancias. Cuando su merced le brinda el servicio al usuario y el usuario aparentemente no está pagando el uso del servicio, ¿cierto? Lo que está ganando es un cliente que regresa. Y esa es la interpretación. En claro, lo puedo decir porque ellos me hicieron la consulta el año pasado de que perdieron 1 millón de personas en la pandemia, entonces ellos querían saber por qué. Entonces hicimos la encuesta, la típica encuesta arrojaba que el 80% de la gente decía que por razones económicas no podía seguir pagando planes de celular. Sin embargo, cuando ya uno entraba en preguntas más específicas, encontraba que había una pésima atención del cliente por parte de Claro, porque el muchacho que atiende en Claro es un pelado, que a él le pagan sus bonificaciones y su salario por la cantidad de me gustas o la cantidad de buenas calificaciones que le ponga una persona. Entonces, cuando una persona llamaba iracunda, brava, porque se le cayó el sistema, se le cayó el internet, no sé qué hiciese cuándo, pues entonces lo que hacía el muchacho era que le colgaba la llamada, para que no, porque sabía que le iban a poner mala calificación. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Que esa persona se mareaba y se iba de la empresa, ¿cierto? Entonces, eso no es aparentemente que todos aquí son súper evaluados, todo el mundo tiene sobre 10 y recibe 70, 80 llamadas diarias y todas le pusieron sobre 10 o sobre 5 o la más alta calificación y demás. Lo que está demostrando es que la gente que está descontenta con el sistema no se le está dejando expresar. ¿Sí? Y como no se le está dejando expresar, termina buscando otro usuario. Ahí no estás ganando nada, ahí estás perdiendo usuarios, estás perdiendo clientes con una gravedad. En el sistema mercantil es clarísimo que una vez se va el cliente, no demora mucho tiempo en regresar, demora muchísimo tiempo en volver. ¿Sí? Entonces, esa sería la aclaración. Para mi profe David, buenos saludos en Huaqueta, que nos estás escribiendo. Me hace la pregunta sobre bueno, sobre el Regiotrans. El Regiotrans de Sabana de Occidente sí, es un proyecto mixto entre la gobernación de Cundinamarca y unos consorcios privados. El de norte es con un británico y el del sur es con la misma empresa que va a construir el metro en la ciudad de Bogotá. Eso sería un ejemplo de asociación entre lo público y lo privado, ¿no? Sería un ejemplo. El privado le interesa rentabilidad, por eso le interesa la ejecución rápida de la obra, para que pueda empezar a tener dividendos, a tener ganancias. Cada día que demora en entrar el sistema es una pérdida de plata para ellos.
¿cierto? Y el sistema público lo que le interesa es buscar cantidad de personas beneficiarias en el esquema. Entonces, en ese sentido, sería muy loable. ¿Cuál es el problema perjudicial? Cuando se mete eso en sistemas de corrupción, cuando ¿cómo se llama? Muchas veces el problema radica en que se quiere que el Estado sea el que financie para que aparentemente el usuario lo pueda acceder más gratuitamente. Lo que termina pasando es que el usuario lo que no se da cuenta es que para poder ejecutar esa obra tuvo que pagarse las coimas, ¿sí? Y ese es el problema, en mi concepto, ese es el problema que tenemos en Colombia, mi profe Wacker. Bueno, mi profe Sandra, desde la veeduría, muchas gracias, y sí, aquí siguiéndolos. Claro, en la veeduría tiene una función de vigilancia y control. Lo que pasa es que una cosa es vigilar y controlar y otra cosa es sancionar, ¿cierto? Entonces, la veeduría solamente hace vigilancia y control, pero al momento de la sanción tiene que pasarse el otro esquema. Cuando yo mencionaba lo de la veeduría, lo refiero a que la veeduría, lo mismo que la fiscalía, lo mismo que la procuraduría, deberían ser elementos autónomos de vigilancia y control, inclusive de sanción, ¿cierto? En el sentido en que ellos pueden remitir ante la parte judicial, pues no quiero extenderme por ese lado, sé que su merced es abogada y por eso su merced digamos, conoce mucho más la acción. Digamos, la fiscalía cuando pone en orden de captura a alguien es porque hay los méritos de que esa persona se va a volar o que esa persona puede ser una amenaza para sí misma o para terceros. O sea, no es un acto, o se espera que no sea un acto arbitrario del fiscal de que lo meto preso porque me lo meto preso porque me da la gana de meterlo preso. ¿Sí? O sea, no es una acción de eso, sino esta persona hay que retenerla porque si se le deja suelto se puede convertir, puede atacar al denunciante o puede atacar a las personas que le están llevando el juicio, o puede atentar contra su propia vida, porque en el caso colombiano no, digamos, el atentar contra su propia vida también está tipificado, ¿no? O sea, el que la persona tiene que responder por sus actos y no se permite el suicidio asistido ni nada de ese tipo de cosas para casos de delitos, no casos de delitos, cuestiones personales, de soy un cáncer terminal, algo así por el estilo, yo pudiera decir, deseo terminar mi vida, pero en el caso de que yo cometí un delito y no, déjeme terminar mi vida porque ¿cómo se llama? Porque no quiero enfrentar la justicia, no se permitiría, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando su merced mencionaba lo de la veeduría, es que estos órganos deben tener mayor cantidad de acciones. Es que el problema de lo público no puede reducirse a con que sean empresas en funcionamiento público o acciones de funcionamiento público. Público es todos. Yo, Rafael Cepeda, que soy veedor de la zona de Engativá, yo no recibo un peso por ser veedor de la zona de Engativá, pero mi función, yo voy a las reuniones de la alcaldía local, yo estoy en las comisiones de acción de aprobamiento de los presupuestos de la alcaldía local y demás porque me interesa la seguridad de mi localidad, me interesa. Entonces, lo público nos atañe a todos, no solamente a unos estamentos, que cuando se corresponda a acción y sanción, ese corresponda necesariamente a un estamento. El caso que su merced me critica ahí, yo lo veo como una crítica afectuosa, es el que pasa en muchas partes del territorio. Por eso yo decía la acción de la veeduría fuera nacional y no fuera una veeduría como en Bogotá, como está organizada en el reglamento. Las demás veedurías son acciones ciudadanas independientes. La acción de Bogotá es por decreto. Si eso fuera a nivel nacional, muy probablemente las personas que son víctimas por ser personas que defensores de derechos humanos, defensores no lo serían porque tendrían a dónde recurrir, porque les toca a ellos hacer la función de veeduría, acción y sanción, ¿cierto?, de los elementos. Si hubiese lo mismo que hace la Fiscalía, la Procuraduría y la veeduría en Bogotá, lo pudiesen hacer en el resto del territorio nacional, entonces digamos, yo como ciudadano particular no tengo por qué exponer mi integridad física por denunciar algo que no está funcionando. ¿Sí? O sea, sería muy normal que un funcionario, que una persona, pues, desde su sala de internet denuncie algo que no está pasando en su localidad, inclusive de forma anónima, y haya un mecanismo de control en mi localidad que me permita, o en mi municipio, o en mi barrio, o en mi departamento, que sea el encargado de hacerlo, ¿cierto? Entonces, esa debería ser la acción. Bien, mi profe Oscar mi profe Oscar ¿cómo se llama? Nos felicita por estar acá en Bucaramanga. Claro que sí, yo le llevo unas hormigas culonas. Y Sandra nos está saludando desde Buenos Aires, son las intervenciones que yo tengo. Nos saluda desde Buenos Aires y nos pregunta sobre la profe Sandra, ya no desde la Universidad de Buenos Aires, nos saluda desde Buenos Aires, desde un colegio que se llama el Carlos Cisneros de Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, valga la redundancia, ¿cierto? O sea, se llama Carlos Cisneros de la ciudad de Buenos Aires, que queda en la ciudad de Buenos Aires, por eso hago la redundancia frente al autor. Ella nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podremos eliminar el sistema el sistema clásico dentro del aula de clase?
Mi profe, lo que pasa es que la autoridad no se puede confundir con autoritarismo, ¿sí? Una cosa es la autoridad que tiene el papá sobre el hijo y otra cosa es el autoritarismo. Son dos cosas distintas. Una cosa es la autoridad que tiene el profesor con el estudiante y otra cosa es el autoritarismo. Son dos elementos distintos. O sea, el azufre es amarillo porque el azufre es amarillo. Y yo le puedo mostrar al muchacho que el azufre es amarillo y le puedo poner a ver el azufre que es amarillo. Es distinto a que yo le diga el azufre es amarillo porque lo digo yo. Eso es autoritarismo. O sea, el azufre es amarillo porque yo lo puse, porque yo dije que es amarillo y porque usted me tiene que creer a mí porque soy su profesor. Eso es autoritarismo. Eso no tendría por qué reñir con la figura de autoridad. Levántese, salude, póngase bien el uniforme, deje mascar chicle, digamos, esas acciones que estamos muy acostumbrados dentro del sistema nuestro. Pues le pongo el caso, aquí en Colombia es muy común que el muchacho ese que uno dice que es el que no rinde, el que no trabaja, después termina viajando, surgiendo, teniendo casas, empresas, y uno dice el muchacho que trabaja, que hace y demás, ¿por qué normalmente su piedra no llega tan lejos? Porque infortunadamente no termina siendo el de mejor calificación, el que más lejos llega, sino el que mejor se adaptó al sistema local. Y eso termina haciendo que sus logros no sean tan relevantes como de pronto los del otro, porque la otra persona está acostumbrada tal vez a proyectarse más allá. Él está acostumbrado a proyectarse a lo mediático. Y lo mediático pues termina buscando un trabajo, una familia y demás, y cuando se percata que otra persona que no hizo lo mismo obtuvo el mismo resultado, empiezan las crisis emocionales y demás, que sería tema de otra conversación. Bien, mi profe, no sé, estas son las preguntas que me llegaron al WhatsApp, no sé si hay alguna otra interrogante. A ver, miramos en el chat. Buenos días, saludo desde México, Carlos Enrique Durán. Carlos Enrique Cruz Durán, exacto, y se ríe. ¿Quién más? No, todos están como de acorde con tus respuestas y con las preguntas que le No, mi hiciste a profe Carlito, los hombre, que te hicieron, qué el gusto que te verlo hizo el de este panel lado. de. Bueno, pues me alegro muchísimo de que Permítame, hubieran estado aquí todos al profe Carlos, los profes y tus alumnos, al profe Carlos, les muestro la bella ciudad de Bucaramanga para darles al profe envidia Cardenal. lo frío y darle Sí, al envidia a los profe que les Cardenal, que lo estábamos extrañando hace mucho, está aquí. Él es del Colegio Simón Bolívar de nuestra localidad de Suba. buenas tardes. Eh, entonces sí, está muy lindo, muy lindo. Bucaramanga es muy lindo. Bueno, aquí para darles un proyecto tentador, hombre, les agradezco mucho a todos, pues haberme acompañado, haberme escuchado. Para mí siempre es un motivo de orgullo ver tanta gente dentro del esquema. Como ven, sigo perfeccionando como debe ser. Uno al principio, la primera vez que puse esta temática, parecía un recetario de autores, parecía una bibliografía, una biblioteca. Y no sé quién dijo, 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 y no sé quién dijo. Y entonces, como me dijo el profe Federico Guzmán de México, me dijo, pero ¿y tú qué piensas? Sí, o sea, listo, ya chévere, ya escuchamos lo que otras personas dijeron. ¿Y tú qué piensas? Y entonces, sí, me pareció una crítica muy válida. Por eso ahorita no menciono tantos autores, que son muy fáciles de obtener, que de pronto son fáciles de ver en cualquier bibliografía, pero sí adaptarlo al contexto local, mi profe. Entonces, por eso les agradezco todas las observancias que ustedes me están haciendo por WhatsApp, ¿cómo se llama? Por aquí, por el chat de esto, o por el correo. Mi profe, su merced grabó, ¿cierto? Sí, su merced grabó. Sí, Le señor, podríamos... yo grabé te grabó la reunión, tu presentación, y te agradecemos mucho por pues haber estado aquí con nosotros. Muy seguramente lo vamos a necesitar para otras charlas. De pronto hay más instancias de participación de aquí de la localidad, donde participa Transmilenio y participan hartos gestores de movilidad. Y entonces sería muy bueno que tú les compartieras esta misma presentación. Entonces estaríamos en Claro, contacto con esto. Bueno, y le con agradezco gusto, mi mucho a profe. todas las personas asistentes, a mis profesores y todo. Entonces, bueno, muchas gracias, profe. Y vamos a continuar con el orden del día. Agradecerles a ustedes la deferencia para conmigo, el haberme invitado, a todas las personas que no son de la localidad de Suba, pero que también se enlazaron
por la diferencia para conmigo, les agradezco mucho su acompañamiento, les agradezco mucho aquí mostrándole un poquito de la bella tierra colombiana, porque uno solamente en las noticias aparece lo mal, en las noticias aparece el noticiero, no el asunto. Yo sé que las noticias malas son las que más venden, pero no son las únicas noticias que hay, pero son las que más socializan, mostrándoles que Colombia es muy bonito, que Colombia es muy pues muy bonito, muy echado para adelante, o sea, hay muchas cosas que no se ven porque estamos acostumbrados a una sola noticia, es lo que tal vez siempre nos enrostran, pero que tenemos muchas más otras cosas. Aquí estoy en pleno centro de Santander y no me ha molestado nadie, todo el mundo ha entendido que estoy en una presentación, no hay problemas de seguridad porque estoy con el celular en pleno centro de Santander, en pleno centro de Bucaramanga, entonces para mostrarles de que no hay problemas de seguridad. Este no es un iPhone, nada más faltaba, pero pues quería hacerlo de esta manera. Hubiera podido hacerlo dentro de las oficinas, pero no sabíamos cómo era la recepción dentro de la oficina, entonces preferimos hacerlo afuera. Agradecerles a todos infinitamente por el apoyo a la tertulia. Como saben, mañana nos van a premiar la Corporación Penser desde, si no estoy mal, desde Madrid, España, o desde Ciudad de México, alguna de los dos lados. Nos van a hacer la premiación. Les invito también, abusivamente les voy haciendo la invitación, y queda el espacio de la tertulia también abierto para ustedes en la localidad de Suba y para los profes que nos acompañan también que quieran participar. Mi profe, mil y mil gracias con estas bellas imágenes ¿cómo se llama? Voy cerrando mi transmisión. Tu merced me dice si nos tenemos que quedar para el tercer o cuarto punto o si ya nos podemos desplazar. No hay necesidad. Les agradezco mucho. No hay necesidad porque es informe de la mesa distrital, de lo que va uno de nuestros referentes docentes a la mesa distrital y lo que se dice allí, entonces es para que lo comparta con los demás maestros, pero no hay necesidad, o si se quieren quedar, es ya eh, gusto de ustedes. Les agradezco mucho su intervención y que tengan un muy buen día, y tengan todos muy buen día los que participaron en todos los países que mencionaste. Muy amable. No, yo sí le voy a pedir excusas, que como estoy en plaza pública, entonces voy a desconectarme de la transmisión, pero reitero mi agradecimiento y claro que sí cuente conmigo en todas las Claro veces que que sí. sean. Claro que sí. Gracias, mi profe. Muy amable. Y un saludo a tu mamá. Gracias. Bueno, ¿está por ahí mi profe Luz Marina? Sí, señora, ¿me escucha? Sí, señora, aquí la escuchamos. Bueno, buenos días. No sé cuántos ¿Cómo está mi compañeros. profe? Bien, sí, señora. Bueno, le comento, la mesa distrital del día, ¿cuándo fue? Del día 19 de julio, yo no asistí. Sin embargo, ¿por qué no asistí? Primero porque no era virtual, sino era presencial. Era en la carrera 23, ¿sí? Con 63. Y pues tampoco vi como mucho porque la agenda que nos habían enviado era saludo y bienvenida, reporte de las localidades, elección de delegados del Consejo Consultivo Distrital a Política Pública, o sea, era elegir los dos representantes que van al Consejo Consultivo de Política Pública, la revisión del reglamento interno y varios. Entonces no lo vi como tan necesidad y para desplazarme, digamos, me gasto hora y media, entonces sería hora y media en desplazamiento, 2 horas en el lugar y otra hora y media de desplazamiento. Yo ya lo había dicho, creo que en la primera reunión, que cuando fuera presencial, pues yo tendría un poco de inconvenientes por los desplazamientos y el sistema de transporte que a propósito estaban ahorita conversando un poco sobre eso, ¿no? Entonces, pues no le vi como gran importancia de la temática de la mesa distrital del mes de julio. En mayo no hubo, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Y si hay alguien acá que pueda ir a participar cuando son presenciales, las mesas, pues bienvenido, ¿no? Y sí, entonces yo diría que vaya, porque a mí sí se me dificulta un poco, porque de aquí de Suba el transporte es complicado y para ir hasta allá, pues complicado cuando no hay así como temas tan interesantes, ¿no? O que de gran importancia, digamos, para nosotros los docentes de ir a dejar nuestra voz o nuestros conceptos o nuestras ideas o alguna estrategia, ¿no? En esta mesa no había nada de eso, entonces por eso tampoco asistí, no hice como el esfuerzo. No sé si quieran decir algo. Hola, hola. No, las otras mesas, tú nos compartiste también
cuando la tuvimos presencial ahí en el Ah, no, sí, colegio allá sí en el Ramón colegio de sí hacen Subiría, hicimos el la colegio. participación y, y bueno. Y profe, pues iba a venir una persona de presupuestos participativos también a dar una charla de los presupuestos y la participación de los docentes en cuanto a la educación en nuestra localidad, de que cómo correspondía y si teníamos de pronto algún proyecto para poder radicar, para poder participar en esos presupuestos participativos como docentes, como para que fueran nuestros colegios o no, o los docentes los que se beneficien de estos presupuestos participativos, pero no vino Sofía, no sé qué le pasó. De pronto pues tuvo como otras Hola, reuniones. buenos días. Qué Ah, pena con ¿eres tú, ustedes. Cristian? Y es que, Ay, sí, Cristian, señora. ¿cómo está de IDEPAC? Bueno, Cristian, Sí, qué pena, continuemos es que con esto. Sofía tuvo que asistir ¿Con a qué otro crees? espacio, pero vine yo Ah, bueno, listo. acá. Entonces, Este es bueno, nuestro último tema, entonces te agradezco, Cristian, si puedes presentar o como vayas a hacer. Y a las personas que no han llenado listado de asistencia, lo volví a colocar allí para que por favor, lo diligencien. Les agradezco mucho. Adelante, Cristian, muy amable. vale, muchas gracias. Bueno, saludarlos a todos y todas. Mi nombre es Mateo Martínez Pinilla. Yo soy referente del espacio de participación para la localidad de Suba por el IDEPAC, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Bueno, digamos que nuestro objetivo o nuestra presencia en esta reunión es un poco para socializar en los presupuestos participativos, digamos, a ustedes, el cuerpo docente de los colegios de la localidad, porque creemos que los 3 años que se llevan haciendo este ejercicio de presupuestos participativos, pues el sector, digamos, educativo no ha sido un sector muy vinculado a este proceso, ¿sí? Como ustedes deben conocer, pues existen unas instancias de participación digamos, que trabajan alrededor de los temas de ambiente, de seguridad, de la mujer y demás, que un poco han acaparado estos ejercicios de participación que propone el IDEPAC y la Secretaría de Gobierno para el manejo de los presupuestos locales digamos, bueno, de cada localidad, valga la redundancia. Entonces, pues hemos pensado este año 2022, poder vincular, digamos, al cuerpo docente y al cuerpo estudiantil para que puedan construir algunas propuestas que vayan encaminadas a fortalecer los entornos, digamos, las dinámicas que tienen en el diario, digamos, vivir ustedes como docentes y como estudiantes. Entonces voy a permitirme compartir acá una presentación para rápidamente yo poder... Un momento. ¿Me pueden decir si se está viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor, sí se está bien. Vale, voy a ser muy sucinto como para no quitarle más tiempo porque aquí ya es hora de almuerzo. Entonces, bueno, los presupuestos participativos es una estrategia, digamos, que se han venido usando en otros países, por ejemplo, como Brasil. Digamos que Brasil es como el ejemplo mayor, pues, de cómo manejar los presupuestos de la localidad, digamos, los presupuestos públicos y demás, desde la gente, ¿no? Entonces, como sabemos, antes la figura de los ediles eran quienes decían, bueno, hay que invertir tantos recursos en infraestructura, tantos recursos para el tema de ambiente, tantos recursos para el tema de la educación y demás, y que digamos ese ejercicio de presupuesto pues era un poco, digamos, censurado, ¿no? Digamos que solo se manejaba en el recinto de la Junta de Acción Local, pero digamos que con esta alcaldía se dijo, bueno, vamos a abrir un poco el tema del presupuesto y se creó la primera fase de presupuestos participativos, que fue donde digamos, la ciudadanía, pues puntualmente en la localidad de Suba, votó por algunos temas
donde el tema de participación y el tema de infraestructura fueron los dos temas con mucho más votación y por ende con mucho más presupuesto para estos 4 años, digamos, de gestión del alcalde Julián Moreno acá en la localidad. Y asimismo, digamos, cada otro tema de ambiente, mujer, de seguridad y demás, se fue, digamos, que desglosando un poco para tener un presupuesto, digamos, específico. Entonces, en esta lógica, se crea la segunda fase de los presupuestos participativos, que es donde la ciudadanía puede venir a formular digamos, propuestas para que se apliquen, digamos, en los barrios, en los colegios, en claves, digamos, de comercio y demás que existen aquí en la localidad. Entonces, básicamente, voy a presentarles lo que se ha avanzado en el 2021. En el 2021 se registraron, digamos, se inscribieron 128.000 personas de la localidad en esta estrategia de los presupuestos participativos. Suba, digamos, fue una de las localidades con mayor personas inscritas para la estrategia de presupuestos participativos. Hubo un número de votantes de 70.799 personas. En los puntos presenciales se registraron 59.776 y de manera virtual en la plataforma Bogotá Participa se registraron 11.023 personas. Digamos que ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué se está hablando de votos? Resulta y pasa que parte de la metodología de los presupuestos participativos es crear una propuesta, viabilizar esa propuesta, digamos que los sectores, digamos, si creamos una propuesta en ambiente, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente le va a dar el visto bueno a esa propuesta, digamos, que queda, digamos, elegida y priorizada para poderse aplicar, y lo que se hace es asignarle un código para que vaya a una votación. Entonces se crean puntos de votación en algunas juntas de acción comunal, en algunos colegios, de manera virtual, y la gente, digamos, puede ingresar a la plataforma o puede acercarse a estos puntos y decir, bueno, a mí me gusta esta propuesta de ambiente, esta propuesta de mujer, esta propuesta de seguridad, y votar por estas propuestas. Las propuestas con mayor votación son las que quedan, digamos, para ejecutarse. Entonces, todo esto se hace en el segundo semestre del año, digamos, en este caso, para el 2022 ya estamos en esta fase de crear las propuestas. Y el otro año, en el primer semestre, la idea es, digamos, que se puedan empezar a ejecutar, ¿sí? Para que el próximo año 2023, en el segundo semestre del año, ya se pueda seguir ejecutando, terminar de ejecutar todos los recursos, pues, que hay destinados para los presupuestos participativos. Luego allí, Suba vuelve a ser una de las localidades con mayor propuestas registradas y mayores propuestas viabilizadas, donde se presentan 4.006 propuestas, se viabilizan 2.519 propuestas y van a etapa de votación 1.213 propuestas. Entre esas 1.213 hay 557 propuestas priorizadas, que esta priorización, digamos, va alrededor, digamos, bajo unos conceptos que vienen, digamos, a trabajarse con indígenas, por ejemplo, con las sociedades, las comunidades ROM, las comunidades NARP y los jóvenes, ¿sí? Ahora, y la comunidad LGBTI, que, digamos, tienen una prioridad, pues, por sus condiciones y demás, frente al resto de la ciudadanía, ¿sí? Hay otros acuerdos diferenciales, que son 264 propuestas, que son, por ejemplo, puntualmente con los indígenas y con digamos, con los NARC, con los negros afrocolombianos, raizales y palenqueros, pues porque ellos tienen digamos, unas metodologías puntuales, pues, para trabajar con sus comunidades. Entonces se siente a concertar con ellos qué son las propuestas que se necesitan, y de esta manera nacen estas 264 propuestas de acuerdos diferenciales para un total, digamos, que con el proceso de votación, de resultar 821 propuestas para ejecutar en el año 2022, que para esta fecha ya muchas de estas propuestas deben estar ya por finalizar su ejecución. Pero un poco el proceso de evaluación que tienen las propuestas es, o bueno, que este tema de los presupuestos participativos, digamos, en su fase, digamos, previa a que inicie la segunda fase de presupuestos participativos,
pues tiene un proceso, digamos, de concertación entre todos estos sectores y estos organismos que ven ustedes en pantalla, que son el Consejo de Planeación Local, la ciudadanía, digamos, organizada y no organizada, que parte, digamos, un poco de convocar a la ciudadanía que está vinculada dentro de las instancias de participación y la que no está abriendo, digamos, escenarios amplios de encuentros para que puedan venir a proponer sobre cómo debería ser metodológicamente la segunda fase de presupuestos participativos. Evidentemente deben estar las alcaldías locales, los sectores competentes, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente para poder guiar los temas, digamos, de ambiente, la Secretaría de Educación para hablar de temas de educación y demás. Están las juntas administradoras locales porque ellos igual siguen siendo veedoras, pues, de cómo se ejecuta y cómo se reparte el presupuesto local. Están los consejos territoriales de planeación, está la Federación Distrital de Acción Comunal y digamos como un organismo, digamos, de participación fuerte que tiene el distrito y que tiene la localidad, y bueno, que tiene el país en general. Y están los consejos consultivos de participación, que como les digo, son sobre todo las instancias de participación. En esta lógica se crearon unas encuestas, digamos, la metodología para construir la segunda fase es crear unas encuestas masivas para que la gente, digamos, exponga un poco cómo le gustaría que fuesen los procesos de ejecución del presupuesto local. Allí se crean mesas de trabajo también, se crean entrevistas, digamos, con algunos sectores que son consultivos, por ejemplo, las instancias de participación, y digamos que allí se crean mesas de retroalimentación para poder ya, digamos que consensuar cuál va a ser la metodología y que arranque el proceso de la segunda fase de presupuestos participativos. Este ejercicio, digamos que siempre se hace en la primera parte del año, digamos el próximo año 2023, volverá a hacerse este escenario donde se va a reevaluar si la metodología que se está utilizando en este momento fue buena, tuvo algunos baches, tuvo algunos beneficios y demás, y se crea la metodología para la segunda fase el próximo año. Bueno, digamos que dentro de este proceso de reajustar las metodologías, había un proceso que era el comité de rúbrica, que un poco era sentarse todos los sectores a revisar las propuestas que tenían y decir, bueno, esta sí cumple con los conceptos de viabilidad, de elegibilidad y demás. Y ellos eran un poco los que decían, como desde sus criterios, si era viable una propuesta o no era viable una propuesta. Esto, digamos, que tuvo el año pasado como mucha resistencia por parte de las comunidades, pues, que presentaban sus propuestas, porque allí, digamos, que nos hizo un ejercicio, digamos, de formación y retroalimentación bien para construir las propuestas, y al final este comité de rúbrica lo que hizo fue, digamos, desbaratar y tumbar un montón de propuestas que pudo haber tenido la ciudadanía para ejecutar, digamos, en la localidad. Entonces, en este sentido, se crean estos 4 procesos, que es los acuerdos de co-creación, que la idea es poder sentar, digamos, a varios sectores, a varias personas que tienen intereses, por ejemplo, en construir propuestas sobre la mujer. Entonces, por ejemplo, ahorita bajo la figura de los laboratorios cívicos, que por ejemplo en el tema de mujer ya hay 500 mujeres de la localidad inscritas para sentarse 500 mujeres digamos, a construir conjuntamente, colectivamente, las propuestas que ven más viables y más necesarias para el tema, digamos, de la mujer, ¿sí? Por dar un ejemplo. Luego allí, digamos que se va a dar un tema de ampliación de los tiempos, pues porque antes uno, digamos, dedicaba sobre todo a construir una propuesta media hora, digamos, porque es una propuesta muy sencilla lo que se debe hacer, ¿no? Entonces ya se dijo, no, vamos a ampliar un poco los tiempos para construir las propuestas, para que sean, digamos, mucho más estructuradas y de esta manera sean mucho más viables. Y en este proceso, digamos, de los tiempos, de viabilizar un poco más las propuestas a la hora de construirlas, pues se optó, digamos, porque siempre esté acompañada el proceso, digamos, el sector institucional que corresponde. Entonces, en el caso de construir propuestas para la mujer, evidentemente debe estar la Secretaría de la Mujer acompañando a estas 500 mujeres a construir sus
10, 15, 20 propuestas que sean, para que sean unas propuestas sólidas, y a la hora de la votación, bueno, pues digamos que haya un cuerpo muy nutrido, pues, de propuestas para que puedan ser priorizadas. Y allí, digamos que una vez ya se están las propuestas votadas y demás, digamos que con todos los criterios y los parámetros aprobados, se genera un proceso de retroalimentación a toda la ciudadanía para que conozca cuáles son las propuestas que van a ir al proceso de votación. Luego, bueno, esta sí es, lo la voy a saltar un poco, es, digamos, la fase, digamos, los tiempos en los que estamos. En este momento estamos en el proceso de registro de propuestas que vamos hasta el 19 de agosto. La idea es poder, con ustedes como profesores, si les interesa este tema, poder sentarnos a hacer un tallercito de 2, 3 horas por mucho para la construcción de propuestas. Y la idea también es convocar a los estudiantes, digamos, metodológicamente sería un poco más sencillo de los gobiernos escolares, para que ellos conozcan también esta propuesta de los presupuestos participativos y puedan sumarse a construir algunas propuestas. Luego de esto, el 28 de junio al 10 de septiembre van a estar en revisión las propuestas, que es lo mismo, digamos, decir, bueno, los profes presentaron una propuesta, no sé, en formación de competencias democráticas y demás, pero en esa propuesta, no sé, hubo una falla en algunos conceptos o demás, entonces se les dice, bueno, profesores, por favor, corrijan esto, vuelve y se presenta, y desde el 11 de septiembre al 30 de septiembre se revisan las propuestas ya subsanadas y demás que tengan mayor fuerza para, digamos, priorizar priorizar las propuestas que estén mucho más fuertes para llevarlas al proceso de votación. ¿Qué proceso de votación? Va a estar más o menos entre el 1 de octubre y el 31 de octubre, donde se irán, como les decía al principio, se crearán puntos de votación presenciales, que pueden ser los colegios, juntas de acción comunal, fundaciones, algún parque donde, no sé, el adulto mayor se reúna con 50, 100 personas a hacer sus actividades y demás, o por medio de la plataforma donde se puede votar por las propuestas. Al final, después de eso, se consolida un acta, digamos, de cuáles fueron las propuestas que al final ganaron por votación, que son las que se van a ir a ejecución el próximo año, y bueno, se firma esa acta y ya se da por cerrada la segunda fase de los presupuestos participativos. Aquí, digamos, bueno, esto es un poco como la ruta metodológica, digamos, de cómo se puede hacer una propuesta. Hay propuestas por laboratorios cívicos y hay propuestas autónomas. ¿Qué son los laboratorios cívicos? Donde nos vamos a encontrar, digamos, como, bueno, en este caso el ejemplo de las mujeres es como el mejor para usar, y es donde se van a reunir 500 mujeres para esas 500 mujeres construir las propuestas necesarias para el tema de mujer, ¿sí? Pero hay otras propuestas que las llamamos autónomas, que es donde la ciudadanía, digamos, una sola persona puede decir, no, yo para mi barrio quiero una escuela de fútbol, ¿sí? Y yo como Mateo Martínez voy, me meto a la página, registro mi propuesta, y ya, cuando sea la etapa de votación, le digo a los vecinos, hay que ir a votar por esta propuesta, porque es una propuesta para el barrio. Pero digamos, esto no solo es de una sola persona, también se pueden juntar, no sé, 3, 4 personas que vivan en la OPZ Rincón, y dicen, no, vamos a hacer una propuesta para que haya en toda la OPZ Rincón una escuela de arte para el adulto mayor. Entonces, estas 6, 5 personas de la OPZ Rincón se organizan para poder conseguir la mayor votación para esa propuesta, que crean 5 personas en una sola propuesta. Bueno, esto digamos un poco es como las rutas metodológicas de los laboratorios y el registro autónomo, como les decía, se pueden, digamos, registrar desde la página de Bogotá Participa, o se pueden uno acercar, digamos, a la alcaldía local, que allá diariamente van a haber gestores y demás que nos van a acompañar en la construcción de las propuestas. Los laboratorios cívicos sí tienen unas fechas, digamos, puntuales, digamos, si se está tratando más o menos de martes, miércoles, jueves
martes, miércoles y jueves para los laboratorios. Entonces, por lo menos para la próxima semana va a estar el tema de seguridad, el tema de ambiente y el tema de deporte. La siguiente semana van a haber otros temas en estos mismos días, martes, miércoles y jueves, donde podemos acercarnos, van a haber escenarios presenciales y escenarios virtuales. Entonces, digamos que hay que estar un poco pendientes de las fechas, pues para nuestro interés, digamos. Bueno, esto es como un poco los procesos de cómo se harían la revisión de las propuestas, digamos, la emisión de las alertas, era lo que les decía, como que las alcaldías locales pueden ver una propuesta muy buena y decir, bueno, esta propuesta puede ser muy viable, pero le hace falta corregir esto, entonces se emiten las alertas para que se corrijan esos errores, digamos, dentro de las propuestas y se pueda viabilizar. Y la revisión técnica luego es que el sector, por ejemplo, de educación, la Secretaría de Educación diga, bueno, si esta propuesta que nos pasan los profesores o los estudiantes de la localidad de Suba es viable por esto, o no es viable porque no cumple con esto, no cumple con lo demás, ya generan, digamos, un concepto de favorabilidad, digamos, o desfavorabilidad que permite que la propuesta avance o la propuesta se quede. Lo que les decía, la última fase es una retroalimentación donde se le va a presentar a toda la ciudadanía, a toda la localidad de Suba, cuáles son las propuestas que al final quedaron, digamos, ganadoras por medio de votación y demás, y cuáles son las que se van a ir a ejecutar el próximo año. No sé si hasta acá tengan preguntas. Hasta el momento no, pero bueno, pues claro que que las personas pueden presentar o sea, 2 o 3 personas pueden hacer una propuesta para que sea votada por cualquiera de nosotros, por cualquiera, bueno, en cuanto a educación, ¿no? Entonces se puede Sí. reunir un grupo de profesores y proponer algo que vaya a ser de pronto calificado van a tener, mejor dicho, acompañamiento por parte del IDEPAC, que ellos están ubicados ahorita en la alcaldía, ¿cierto, Sí, Cristian? señora. Donde nos pueden también ayudar, pues para que no nos la devuelvan mucho, o para que nunca nos la devuelvan, la Sí, propuesta. exacto. Digamos, la idea, que De ahí eso te se trata. interrumpo. La idea es poder construir, como les mencionaba, propuestas muy sólidas para que puedan, digamos, tener una mayor posibilidad de pasar. En ese sentido, nosotros creemos que es un tanto innovador poder vincular al sector educativo, por lo que les decía al principio, es un sector que en las otras fases no se ha visto muy vinculado. Entonces, pues sí tenemos un gran interés como de que tanto profesores como estudiantes puedan vincularse a este proceso. Nosotros acá, bueno, hay unas metas y unos temas, digamos, dentro del plan de desarrollo local que son los que rigen un poco a dónde podemos presentar propuestas. Entonces hay propuestas, como les decía, en temas ambientales, en temas de mujer, en temas de seguridad, en temas de deporte, en temas de juventud y demás. Y acá, si ustedes ven un poco la pantalla, nosotros tenemos resaltado en amarillito un poco algunos temas para que creemos nosotros de nuestro interés, que pueden ser de interés para tanto profesores como estudiantes. Y es, por ejemplo, una de las metas es implementar 50 procedas, que esto hace parte, digamos, de las propuestas autónomas que, digamos, tanto estudiantes, un grupo de estudiantes puede decir, no, queremos hacer un proceda para el colegio Álvaro Gómez en la localidad de Suba, y somos 10 estudiantes que nos juntamos a crear la propuesta y pasamos la propuesta. Y la idea es que el colegio Álvaro Gómez pueda votar por esa propuesta. O lo mismo, decir el colegio, no sé, Alberto Lleras, el colegio La Gaitana, el colegio Tío Abulles, nos juntamos esos 3 colegios, tanto profesores como estudiantes, para construir una propuesta de procea para esos 3 colegios, por ejemplo. Está la otra meta que creemos Perdón, importante, señora. perdón, o igual, ¿sí me estás escuchando? Ay, porque veo Sí, el señora. micrófono apagado. Igual puede ser, se unen los docentes para hacer una propuesta
para que pueda ser también esta viabilizada y que pueda ser votada por todos los docentes de todos los colegios de la CIED de nuestra localidad. Sí, señora, exactamente. Digamos, otra de las metas que creemos importantes es capacitar 1.600 personas en campos artísticos, interculturales, culturales y patrimoniales, pues que creemos que los colegios, no sé, por medio de olimpiadas, por medio de, no sé, de un festival de arte y demás, pues pueden proponer eh, a construir una propuesta, digamos, alrededor de estos temas. Digamos, los colegios usualmente, pues siempre tienen con sus campeonatos interbarrio, intercursos, perdón, y demás, o hay semanas, digamos, culturales en donde no sé, los muchachos hacen sus comparsas y demás, donde allí, digamos, se pueda pensar una propuesta, digamos, articulada con toda la localidad, por pesetas, por algunos colegios, tanto profesores como estudiantes. Y Por están... ejemplo, a ver, perdóname, Cristian, te resumo. Por ejemplo, Sí, este año vamos a hacer, a finales de este mes de agosto, vamos a hacer el Festival de las Artes. Entonces, muchos colegios están requiriendo, por ejemplo, vestuario para danzas, otros deporte, balones, qué sé yo. Bueno, eso puede ser una propuesta por parte de los profesores o por parte de los orientadores, profesores, docentes, alumnos o rectores, para que sea una propuesta que la podamos eh, meter allí en este tema y ya no nos quedaría para este año que se va a celebrar el Festival de Arte, sino para el año entrante. Este para año el año tenemos que dejar, entrante, por sí. ejemplo, la vara muy alta porque pues es la localidad más grande. Tenemos 30 colegios de educación que son de aquí de la Dirección Local de Educación y 312 colegios vinculados también a nuestro Festival de Artes de privados. O sea, es bastante grande, una cosa, va a ser una cosa muy linda, que esperamos que también todos estén participando y que también metan allí sus propuestas y Cristian, una pregunta le iba a hacer. ¿Cuánto es el monto que tienen destinado para los presupuestos participativos de la localidad de Subay para este año o para el año entrante, para ser ejecutados el año entrante? Bueno, ese datico de que tanto no lo tengo ahorita, pero pues siempre están alrededor más o menos de 20, 25 millones de pesos para cada propuesta, ¿sí? Digamos que, bueno, aquí hay que dejar claro un poco y es que muchas de las propuestas, y es digamos, una de las críticas más que se le ha hecho a los presupuestos participativos, es que no son ejecutables directamente por la persona que los propone. Digamos, no sé, yo como Mateo Martínez quiero hacer una escuela de fútbol en mi barrio, ¿sí? Puede que la propuesta pase y demás, pero que sea la alcaldía por medio de un operador quien construya esa escuela de fútbol, ¿sí? Y que me diga, bueno, Mateo, venga y usted da clases de fútbol, de baloncesto y demás, pero es el operador el que se va a encargar de construir la propuesta, ¿sí? Digamos, es como uno de los retos que tienen presupuestos participativos desde su creación, ¿sí? Pero pues que la idea sí es un poco vincular a la ciudadanía y a las personas proponentes digamos, quienes construyen las propuestas, pues que puedan estar vinculadas y sean partícipes de la ejecución de las propuestas. Pero el dato puntual de cuánto presupuesto hay no lo tengo, la verdad. Bueno, aquí hacen otra pregunta por el chat. Me pregunta la profe Mary Marcela Bernal que si hay algún requisito de edades de los estudiantes para hacer estas propuestas. Claro, desde los 14 años. Se pueden votar desde los 14 años, que digamos es pues el marco legal que tenemos para que las personas puedan participar, digamos, en escenarios de votación y demás. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? O continúa, Cristian, qué pena interrumpirte. Sí, no, ya era como para acabar, digamos, estos dos temas que puntualmente son del tema de participación ciudadana, que es el que maneja el IDEPAC, que es formar 2.000 personas a través de procesos para la participación de manera virtual y presencial.
que creemos nosotros es un tema pues importante que sobre todo en los colegios el tema de la participación ciudadana, pues creemos es un tema fuerte para trabajar con los muchachos, digamos, dentro del ejercicio de los gobiernos escolares y demás, pues que si es del interés de ustedes la podríamos trabajar. Y está el de fortalecer organizaciones sociales, comunitarias, comunales, de propiedad horizontal, instancias y mecanismos de participación y demás, pues que también podemos generar procesos de fortalecimiento. Es decir, si el DILE, por ejemplo, necesita un escenario de fortalecimiento, no sé, bueno, no se me ocurre ahorita algo, pero ustedes sabrán, no, como DILE nosotros tenemos estas necesidades, podemos generar un proyecto para fortalecer esos procesos, ¿sí? Pero la construcción de estas propuestas no son autónomas, sino por laboratorio, es decir, para construir la propuesta habría que asistir al laboratorio cívico, digamos, del tema de participación, que se realizarán, el de formar personas a través de procesos de participación, se realizará el 8 de agosto de 8 a.m. a 1 p.m. en la Fundación Otero Líbano. Y la otra, la de fortalecer 400 organizaciones sociales, comunitarias, comunales, por propiedad horizontal y demás, se realizará el 9 de agosto de 2 a 5 p.m. en la Biblioteca Francisco José de Caldas. Pues que esta, digamos, para poder participar dentro de estas metas es necesario asistir a estos laboratorios cívicos. En las otras que les mencioné, sí podemos decir, no, Mateo o Sofía, veámonos la próxima semana en tal colegio o en la misma alcaldía de Suba y nos sentamos, construimos la propuesta y la podemos, digamos, que inscribir ese mismo día. Sí, esa es, digamos, un poco la diferencia entre construir una propuesta autónoma y otra por laboratorio cívico. Hay un profe que quiere Era como preguntarte eso. algo. Sí, Hay un señora. profe que tiene la manito levantada que quiere preguntarte algo, el profe Ricardo Abella. ¿Se puede? Sí, 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 claro que sí. ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, Pregunta. muchas tardes, buenas tardes, ya, buenos días, buenas tardes, ya estamos. Quería preguntar, ¿hasta cuándo hay plazo para presentar las propuestas? Hasta el 19 de agosto, profe. Pues, pues yo soy de Colegio Filharmónico Simón Bolívar, que hay cerca de la alcaldía, entonces sería muy importante, pues, porque hay temas interesantes, entonces sería importante que, si es posible, que puedas pasar al colegio para mirar. Sí, claro, si digamos ustedes nos dicen como no, vea, nosotros tenemos el consejo estudiantil tal día reunido para presentarles esto, o nosotros como profesores vamos a reunir 5, 10, 15, 20 profesores para pensar una propuesta, agendamos un día, que se me diga, no, el miércoles de la otra semana, a las 8 de la mañana, ya nos vamos y hacemos un tallercito muy rápido para construir una propuesta. ¿Y cómo hago para comunicarme contigo? Ya les dejo acá por el chat mi número, o si no, yo no sé si la profe tiene el número de Sofía, se puede, digamos, compartir el número de Sofía y con ella también nos podemos comunicar. Pues ya les Sí, dejo yo mi tengo el contacto. número de Sofía, sí. Listo, profe, si me puedes compartir el número de ella por el WhatsApp. Sí, claro, yo te lo comparto. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Vale, profe, mi profe. gracias. No sé si haya alguien más con alguna pregunta. Por ahora ninguno más ha tenido En ninguna el chat pregunta. dejé mi número de contacto. Ah, perfecto, Cristian. Para Bueno, quienes lo entonces quieran anotar, allí. pero igual Sofía es la articuladora local del IDEPAC para la localidad, entonces con ella también se puede organizar Sí, con ella. Entonces, si la profe le puede compartir el contacto de ella también, pues sería importante. claro, claro que sí. Claro que sí. Y ya, Ay, mis bueno. profes, esa sería, ¿Y me digamos, la puedes regalar propuesta tu que presentación, tenemos. porfis? Sí, Ale, yo le digo a Sofía que te Para la efectos envíe. del acta. ¿Listo? Listo, Emma. Yo le digo a Sofía que te la envíe. Listo. Bueno. Muchas Y ya, mi gracias. profe, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la atención y pues quedamos atentos a cualquier cosita que quieran ustedes y se les presente.
Bueno, Cristian, te agradezco mucho. A usted, muchas gracias. Bueno, que tengas buen día. Lo Bueno, mismo entonces usted. damos paso para varios. Si alguien tiene algún varios, profe Ricardo tiene la manito levantada. ¿Quiere varios o el varios es que sigas viniendo? ¿Ninguno tiene un varios? Profe Luzma. No, señora, quería preguntar que como la próxima mesa distrital es virtual, entonces que si algún tema en específico para llevar de la localidad. Pues no sé, como allá, no sé, de pronto el fortalecimiento de las mesas locales de docentes. Bueno, no sé, alguna de esas, alguno de esos temas, mi profe Luzma, Ah, porque bueno, los docentes prácticamente están como muy ausentes en esta mesa, este año han estado muy ausentes. en la distrital también, por eso la de mayo no se pudo hacer porque no había quórum. No, exacto. Entonces, Tal vez no uno de los sé. motivos, no sé si lo comentarán con la gerente de Cadel, o sea, con Nubia, o con la de participación con María, ay, no, la cambiaron, la encargada ahora de participación, porque es nueva, que pues yo creo que una de las causas, lo veo yo como docente, ¿no? Que ya he estado pues como 2 o 3 veces en estas mesas, es que el problema es que, bueno, están los temas, lo que llevemos de suba, pero nosotros simplemente somos como un estamento donde conversamos, donde decimos, donde sentamos su voz, pero que no es tenido en cuenta. Tal vez era una de las críticas que se le hacía, ¿no? Porque ella también en la de mayo, ella dijo que pues es que no hayamos sino como 7 personas de 20 localidades, donde hay un titular y un suplente. Entonces yo creo que sí es como importante que el maestro pues sí pone sus sugerencias, pero no es tenido en cuenta, pues no tendría sentido, yo lo veo por ahí, no sé qué dirán mis compañeros. Entonces no tiene Eh, sentido, si soy solamente expresar mi voz, a poner claro, el punto de vista, mi ideología de acuerdo a los maestros de SUA, pero no es tenido en cuenta, pues es como un saludo a la bandera, diría yo. sí, tienes razón. Profe Ricardo, ¿quieres decir algo? Pues que yo propondría un tema pues, que ahorita lo están tratando mucho en el colegio, es lo de justicia escolar restaurativa. Pero ¿Me escucharon? sí, pero sí, mi No, no, pregunta es, bueno, la pues como un tema, justicia, no, como un tema, no, pero digamos que para esta mesa, para un ah, futuro o para la próxima, no sé, hablar sobre justicia escolar restaurativa, que pues, lo hemos tratado, pues lo han tratado mucho en mi colegio, entonces pues quisiera ampliar más sobre el tema. sí, está muy de moda porque el Ministerio de Educación mandó, es una norma, ¿no? Una resolución, ¿no? Como llaman, una circular, donde dice que todos los colegios a nivel nacional deben cambiar sus manuales de convivencia, pero es por eso, porque los manuales de convivencia, de acuerdo a la 1620, no tienen la justicia restaurativa y ahora debe ser con justicia restaurativa. Entonces, por eso hay que cambiar los manuales, pues no cambiarlos, digamos, hacerles algunas modificaciones pequeñas de acuerdo a la norma. Sí, sería bueno que nos capacitaran, pero eso está en moda, pues no solamente en los colegios, sino en todo Colombia, ¿no? Perfecto. Sí, yo preguntaría a la niña de participación si la Secretaría tiene personas para capacitar en justicia restaurativa. Yo les cubriría por el grupo. Y pues no sé si de pronto ahí desde participación, si Janet puede, si Janet puede de pronto también conseguir a alguien a través del CADEL, ¿no? Sí, de pronto sí. Incluso la vez pasada tuvimos una reunión con los de participación. Estaban las diferentes, varias instancias de participación, también brindándonos su apoyo y el fortalecimiento, pues porque participación estaba, pues los sentíamos como muy ajenos a nosotros, porque no estaban pendientes o no estaban tan presentes. Pero entonces ya ellos se están poniendo como las pilas en ese tema. Entonces, cualquier cosa que necesitemos también lo pueden eh, ustedes como manifestar para nosotros poderles decir, o no sé.
Ustedes Jan, propongan. yo Señora. tengo el contacto de Ángela, la persona referente de justicia escolar y restaurativa de SUBA. Entonces, ahorita le pedimos el espacio. Sí, Perfecto. Listo. ¿Le parece, profe Luzma y profe Sí, Ricardo? señora, sí, me parece es importante y ojalá que no lo envíe por el grupo porque es importante, ¿verdad? Porque todos los colegios estamos en lo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a integrar la parte de justicia restaurativa y habría que mirar también desde la parte legal la 1620 la maneja? sí, Listo. Esa claro, es y una también que pregunta nos pueda contar un poquito sobre el documento que sacaron a propósito de lo que están dialogando sobre las orientaciones pedagógicas para la actualización de los manuales de convivencia, o sea, como que nos puede abordar esas tres cositas en su intervención. Sí, de verdad que bien, bien interesante, no solamente para nosotros, sino también para las diferentes instituciones de la localidad y diría yo también que Bogotá, bueno, en este caso a nosotros que somos de la localidad. Sí, señora. Bueno, entonces Bueno, yo no sé si algo más, ¿no? entonces, no creo que haya ningún varios más. Entonces, pues, por favor, no se les olvide llenar el listado de asistencia o ya lo diligenciaron. Yo ya lo dije, sí. Bueno, entonces, de todas maneras, allí lo coloqué nuevamente. Entonces, por si quieren, si los que no hayan llenado el listado de asistencia, entonces les pedimos el favor. Muchísimas gracias a todos por su participación y por estar aquí escuchándonos. Ustedes en la próxima, pues ustedes me dirán para cuándo la dejamos y qué temas proponen. Pero aquí está la de justicia restaurativa. Me parece que justicia Pues si restaurativa quieren, sería, no creo sé, que, virtual o presencial. La siguiente es virtual o presencial. Mira que pues es virtual que se como supone que mejor. hoy la íbamos a hacer un poco, la íbamos a hacer virtual como para fortalecer, porque muchos hoy están también en la jornada pedagógica. Pedagógica. Era ayer y hoy, entonces hay muchos que no han entrado a la jornada pedagógica. Entonces, sería, no sé, la presencial, ustedes me dicen. Pues yo vi que hoy hubo más, Y más que pues de profes. pronto, pues también el Pero sí, propósito es presencial. O sea, yo había dicho, ¿se acuerda que desde la primera, es que en la primera reunión hubo si es poquitos, hubo como presencial, 5 o la 4? profe Luz Marina siempre nos está prestando allá Sí, su pues colegio. está mi colegio dispuesto en la sala de audiovisuales y me avisan pues la hora, pues me imagino que está ahorita, por ahí siempre, o si van en la mañana o en la tarde, Sí, ustedes mismos dirán y con gusto. a esta ahorita chévere, porque yo sé que ustedes, muchos tienen a veces que comprometerse con sus alumnos en clases, entonces a esta ahorita más o menos están saliendo y van a almorzar y ya, ¿cierto? Entonces, ¿En dónde ¿A las sería? 11? eso sería bueno. A las 11 no, es ahí sobre la avenida en la calle 128 es por la avenida. Ahí pues Sí. ahí como a ¿Qué media colegio es? cuadra pues está el Ramón de Subiría CDA, O si no, el de usted, la profe iglesia del Ricardo, Rincón. porque el suyo queda muy central. Es que también sería chévere si un colegio muy central que le quede acá Sí, y estos, si nos también prestas el ofrezco el suyo, Y mío. también el Simón, sí, podría ser también el Simón, y también que se tú encarguen eres del Simón cada uno Bolívar, de los, ¿verdad? Sí, señora. sí, Sí. y, A mí y también me cada uno quedaría, de los a mí me profes queda súper cerca la casa, o sea, súper cerca la casa, porque yo soy de la del mañana, Simón Bolívar pero a podría veces ser. para los del Gerardo, los de Villa Elisa, entonces pues yo decía, pues No, cerca al pero colegio, pero mire que también les está. queda súper central, de pronto porque ellos, yo generalmente las de orientador el agua y en la biblioteca, enseguida del colegio del profe Ricardo. Y les queda súper central, no es tan lejos, todo el mundo sabe dónde queda el centro de Suba, etcétera. ¿Dónde era Entonces, el no sé, Cadela? profe Ricardo, de su merced, pues vaya haciendo la gestión y nos Y presta nos el avisa, salón sí, y Sí, nos sí, nos sí. avisa. avisa, nos avisa, nos avisa, Y Sí, sí. también hacemos el compromiso, o sea, que quede en el acta el compromiso de que de pronto cada docente lleve un docente más, porque, pues, para decirle, bueno, lo invito aquí a la mesa de docentes, pues porque hay representantes, pero no se sabe cuál es el representante de cada colegio ahí. No, o sea, no me han mandado el listado, los rectores dicen, sí, yo les digo que vaya, sí, pero entonces No, se de mi queda colegio como sí, un saludo a de la mi bandera. colegio, de mi colegio soy yo y es otro compañero, pero la rectora y la coordinadora, preciso, somos de la misma, o sea, el principal soy yo y el suplente es un compañero, pero la rectora siempre deja salir a uno, al otro.
Y no, y lo bueno de presupuestos participativos, ustedes sí pueden hacer una propuesta, creo que son alrededor, bueno, estaban diciendo la vez pasada en la otra reunión que estuve, que eran como 40 millones de pesos, y ¿cómo van a dejar perder esas platicas por no poner, no hacer propuestas? Y generalmente, pues porque como ustedes no han sido muy participativos, entonces han perdido la oportunidad de pronto de tener balones o lo que ustedes hayan pedido, o lo que ustedes hayan propuesto allí. Entonces me parece muy loable que se unan y puedan hacer esta propuesta para que sea. O sea, ¿y cuántas fue que dijo que Tienen, yo no lo entendí tienen, muy bien que cuántas es que aprueban? Porque ya habían 4.000 y que ya quedan 2.000, ¿cuántas es que aprueban? no, 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 ellos ponen las propuestas y escogen, y escogen. Ellos hacen ustedes ponen las propuestas y ellos escogen. Por eso, Entonces, pero ¿cuántas si es una escogen? O propuesta sea, que tenga como bastante musculito, entonces nosotros necesitamos es como el músculo económico que tengan ellos para que nos puedan a nosotros ayudar. Y el alcalde está muy comprometido con educación, entonces toca aprovechar que pues ya le queda el último, entonces el último año, entonces para ha poder hecho muy poco. ejecutar todo eso. Entonces me parece que no, él está comprometido mucho con educación Pero mira, en el Consejo Consultivo Local ni siquiera fue. Y a mí me parece no, que es que el Consejo Consultivo Local quedó en continuará. ni siquiera fue Quedó, y pues no quedó tampoco en no fue a continuará porque él estaba, la chica. estaba con la alcaldesa ese día y no No, pudo. sí, sí, pero él debía haber dicho, bueno, mira, esto es lo que esto es lo que tiene así como, hay tanto y listo, esto es lo que se va a invertir y estos son los Sí, proyectos. por eso, pero eso fue Me lo que nunca parece, alcanzó a decir, no alcanzó a decir porque no se pudo conectar, pero entonces quedó, o sea, quedó interrumpida el el Consejo Consultivo Local y queda para la otra reunión. de segurito nos va a llamar el otro, bueno, de pronto yo ya no esté, en No, esa es octubre nos llama presencial, que él sí va a estar para llenar presente. las actas y decir, no, yo perfecto, y se va ahí y él quedó perfecto. No, ustedes tienen allá que cogerlo a mansalva también y bombardearlo con preguntas y con las propuestas que ustedes tienen y las inquietudes que ustedes pues quieran revelarle a él. Eso sí, sí es de ahí. Entonces, el tema es estar presente, porque pues si dicen, ay, pero ¿para qué si no voy a ay, pero ¿para qué? Entonces, pues ahí Yo se ya decía, pierde pero ¿para como qué si no está él? Necesitamos el resto, pero el resto no decidimos ni decir, ni siquiera está. ¿Para cuándo Bueno, es la próxima reunión? de todas maneras, para la próxima reunión yo les aviso y todo, porque se supone que esa vez iba a estar, y él siempre está en las reuniones, porque yo a todos los consejos que he ido, a los de mujer y género, todo, él siempre está ahí todo pendiente. Está pendiente de todos los clubs que hacen de las diferentes instancias de participación que tiene la localidad. Y en el de nosotros, pues imposible que no. Además, van muy de la llave, muy de la mano con las propuestas nuestras de educación. Para lo de presupuestos participativos, ¿hay algún formato para presentar el proyecto Sí, en ellos especial? ayudan a llenar, por eso es que toca ir a la alcaldía también y mirar, y ir a la reunión técnica que va a ser en el Otero Líbano, que es arribita ¿sí saben dónde queda el Otero Líbano? Arriba del colegio del profe Ricardo. Ese es el ¿En 8, dónde? lo que dijo él, el ¿En qué 8. colegio? No, es una fundación que se llama Otero Líbano, que también tiene alumnos nuestros, que a mí me gustaría de pronto que todos los docentes, es que lo que pasa es que La el dirección, espacio es ¿dónde es? Es que yo grande. vivo cerca por acá, pero la Arribita, mire, eso es por el lado de la iglesia derechito, como 2 cuadras, de la iglesia de yo Suba, no, es una fundación, no lo había sí, escuchado, Otero porque aquí la Líbano, sí. fundación es Ahí he hecho, la de Fundir, que ahí es la hicimos famosa. la primera, mire, ahí hemos hecho yo reuniones de rectores, reuniones de orientadores, y ha sido súper chévere, nos atienden súper bonito, es bonita la fundación. Lo que pasa es que de nosotros solamente va 2, 3, entonces yo para qué pido un salón tan grande para 2 o 3, ¿sí me entienden? Entonces yo sí necesito que de pronto pues haya compromiso de las referentes de cada colegio para que estén allí y nos colaboren con ese tema. Por ejemplo, los orientadores, todos van. Sabemos que de los docentes solamente tiene que ir el representante, pues por aquello de cumplir con las clases, pero de todas maneras, ese día el docente que va, él tiene permiso.
de ir. No, sí, no estoy, no estoy diciendo es el formato para lo de Los los presupuestos participativos. participativos, sí. Sí, yo les voy a pasar La reunión, o la sería bueno no presentación. haberle dicho al señor, no caí en cuenta, que fuera bueno que todas las instituciones hubiera un link y que lo hicieran. Los que pueden ir presencial van y los que no el link que se puedan conectar y que todos los colegios Yo se le la voy a participaran, proponer, le voy a proponer a Sofía. ojalá Le voy que a proponer a participaran Sofía. porque claro, Que mira, va a en ser todos los ahí en el colegios hay Otero unos, Llevan. Es sí, y en cerquita todos a los sus colegios casas. hay, perdón, y en todos los colegios hay proyectos y hay proyectos muy interesantes que les puedan Sí. servir a la comunidad. Lo que pasa es que no sabemos no sabemos el cómo, dónde, por qué, cuándo y dónde se hace. Entonces, pero ya ahorita teniendo la orientación de estas personas, por ejemplo, yo comprometí a una que se llama Viviana, también de Lividepac. Ella va a estar con nosotros ayudándonos a llenar la propuesta y todo eso. Entonces, si ustedes necesitan, me dicen a mí y yo de una vez mando a las personas y ella manda de pronto, si no puede ella manda a algún referente de los de ella para que nos pueda ayudar ahí del Lividepac y nos puede ayudar a llenar, porque ese fue el compromiso. Yo le dije, bueno, nos ayuda con a llenar las propuestas y cómo se hace y cómo se presenta y cómo se llena el formato y todo eso. Y me dijo, perfecto, entonces vamos a hacer Sí, eso. sí, porque está eso y Incluso hay en que el mirar Jorge eso. Mario Bergoglio hubo una reunión de eso el mes pasado, que también les conseguí el espacio a ellos para que pudieran hablar de los presupuestos participativos y fue, mejor dicho, fueron todas las instancias, fue comunidad, fueron varios, estuvieron muchos. Bueno, Y sí, eso es lo fue importante, como bueno. el número, como el teléfono para ver si nos podemos comunicar con ella y pues que ella nos asesore, sí, porque yo dije, ¿hay algún formato en especial para llenar Sí, el? nos asesoran, sí nos asesoran, sí Ah, nos bueno. asesoran.